Creo que el interés que ha despertado en ustedes tiene que ver con este tema. Este tema está siendo un boom, tiene muchas menciones, muchas, por todos medios. Entonces vamos a discutir este tema. Miren, en días pasados habría un diario de circulación nacional y encontraba este título, días pasados. Dice, la Tierra pierde capacidad de regeneración. La humanidad sobrepasa límites planetarios. Eso decía, y cuando uno leía la nota, pues se encontraba con un texto o referencia a un texto que se ha creado por un instituto que está en Inglaterra, que se han puesto a documentar o a definir los 9 procesos y sistemas que mantienen la estabilidad y resiliencia en nuestro planeta. Han definido que son 9. Y de esos 9, señalan que 6 de ellos están fuera de los límites, digamos. Se ha transgredido los límites, que son lo que está aquí en verde. 6 de 9. Solamente en 3 tenemos todavía, estamos todavía en el límite, y en uno que está a punto de rebasarse, que es la acidificación oceánica. No sabemos, nos dice el texto que se publicó en una revista que se llama Nature, o Science más bien, no sabemos cuánto tiempo podremos seguir transgrediendo esos límites clave antes de que las presiones combinadas conduzcan a cambios y daños irreversibles. No sabemos. Lo cierto es que al final lo que nos dice este título de la prensa es que estamos perdiendo la capacidad de regenerar. O sea, si estamos rebasando todos los límites, significa que algo estamos haciendo no bien. Vamos a hablar de la agricultura regenerativa. Se ha manejado como una posibilidad justamente de regenerar el planeta, ¿sí? Y decíamos que por lo menos la agricultura es ganancia. Miren, inicio con este texto. Este texto se publicó en marzo del 22, lo publicó el Consejo de Defensa de Recursos Naturales de Estados Unidos, y estos camaradas se plantean dar recomendaciones de política para acelerar el avance de la agricultura regenerativa. Lo interesante de esto es que ellos se hicieron a la tarea de hablar, de entrevistar a 113 agricultores y ganaderos que practican este sistema, que van desde granjas de media hectárea hasta ranchos que cubren cientos de miles de hectáreas. Esta es la base de este reporte, ¿sí? Y dicen ahí que las definiciones de agricultura regenerativa que hoy en día circulan en la literatura actual, tanto la realizada por pares como la no realizada por pares, digamos, medios de divulgación o qué sé yo, no representan la forma en que los agricultores y ganaderos les describieron a estos autores de este texto la agricultura regenerativa. Señalan de que no existe una definición única para todos, no todos la conciben igual. La agricultura regenerativa es más bien una filosofía de gestión basada en el lugar, cuyos adherentes, en este caso estos 113 agricultores, piensan su tierra, sus negocios, sus comunidades como ecosistemas dinámicos, que son muy contrarios, están muy alejados al modelo agrícola industrial dominante. Yo voy a partir de esta idea, fíjense, de esta idea, y más que pretender citar una definición y lo que se dice desde la literatura, como dicen ellos aquí, vamos a ver más bien casos concretos de agricultores que se conciben y se definen como agricultores regenerativos o ganaderos regenerativos. Estos casos se encuentran afortunadamente por doquier, están en todos los continentes, que van desde una pequeña granja, ellos hablaban de media hectárea, ¿sí? Sobre todo son los que dominan en Europa, ¿sí? En la Unión Europea, o fuera de incluso están en la Unión Europea, pasando por un gran rancho como serían los que están aquí en Estados Unidos, o bien hasta una microcuenca, como sería el caso, por ejemplo, de Australia, ¿sí? Lo tenemos que estar en Sudamérica, en África, o sea, hay casos por doquier, hay para escoger, casos de estudio ya documentados. Bueno, no, obviamente no voy a citar los cerca de 200 casos que se revisaron, pero en general hay una constante, o sea, cuando hablamos de esos casos y revisamos los casos, los agricultores que pueden ser representados aquí, que están aquí en medio, tienen presiones por todos lados, o sea, han visto incrementar sus costos, aunque últimamente bajaron, pero vimos cómo se fueron después del conflicto Rusia-Ucrania. Hay una mayor competencia cada vez por la tierra. Sí, hay un ajuste y una presión regulatoria fuerte de muchos países, sobre todo en Europa, sí, que está en un proceso de transición hacia una economía más verde, con un esquema que le llaman de la granja a la mesa, y están planteado bajar a la mitad los insumos de síntesis química con su Green Deal, que le llaman ellos. Hay cada vez un empeoramiento del clima, o sea, el clima está teniendo una serie de comportamientos que no habíamos visto. Hay cada vez más presión social en general, sobre todo a los consumidores, hacia los agricultores, para producir alimentos más sanos, más nutritivos y con menos impacto. Y hay cada vez más presión también porque garanticen el suministro. Eso lo vimos durante la pandemia sobre todo. O sea, el agricultor está siendo presionado por doquier.
¿sí? Y ese agricultor está respondiendo de distinta manera. Vamos a ver un caso, mire, este caso empieza en el 69, del 69 al 71, este productor era un arrendatario, no tenía tierras, entra a la agricultura, bueno, realmente retorna porque él regresa al lugar donde salió, no siendo agricultor, regresó a su origen y compró las tierras de su abuela, 297 hectáreas más o menos. Empezó con 100% sin labranza, una rotación típica de maíz, soya, trigo, más o menos en tercios. Él ya manejaba cultivos de cobertura de ese tiempo. Los cultivos de cobertura también se llaman cultivos de servicio, que se siembran no con la idea de cosechar algo de ellos, un grano o algo así, sino más bien usarlos como un mejorador, como un abono verde, digámoslo así. Sí, ahí están, eran básicamente monocultivos, lo que manejaban en cultivos de cobertura. Él aplicaba herbicidas para aguar, concretamente para controlar malezas, usaba fertilizantes químicos, nitrógeno 200 libras por acre, usaba esta persona. En el año 1997, él como que incluyó mayor diversidad de especies de cultivos de cobertura, ¿sí? Guisante, rábanos, etcétera, ¿no? En el año 2002 tuvo contacto con alguna serie de mentores o asesores, entre ellos hay un tipo que van a escuchar muy recurrentemente que se llama Gabe Brown, que es un rockstar de la agricultura regenerativa, es un agricultor, es un agrónomo también este camarada, y él ha hecho toda una revolución, ahorita vamos a presentar su obra, ¿no? Le sugirieron que usara mayor variedad de especies, hasta 10 especies distintas de cultivos de cobertura, cultivos de servicio, o abonos verdes, si quieren llamarlo así, que tenía raíces más profundas, mayor masa de raíces, etcétera, ¿no? Diversifica tus cultivos de cobertura, le dijeron, ¿no? Él, pues ya tenía el cero labranza, ¿no? Empezó él después ya al ver este tipo de prácticas, son prácticas agronómicas en las que se mete él, pues él dice, oye, estoy produciendo mejor calidad. De hecho, ahorita vamos a ver una evaluación de sus granos, y él dijo, me voy a integrar. Adquirió un pequeño molino para vender harina. Él no vende granos genéticamente modificados, son de población abierta, y se metió a vender en línea. Él empezó a hacer sus pininos en venta en línea, o sea, vender productos, sus harinas de los granos que él producía directamente al consumidor. En este tiempo más o menos creó un negocio de venta de semillas de cultivos de cobertura. O sea, él vio que le estaban dando buen resultado los cultivos de cobertura, que dicho sea de paso son parte de uno de los principios de la agricultura regenerativa, que es mantener raíces vivas todo el tiempo en el suelo, jamás dejarlos pelones, como yo comprenderé. Y él creó una empresa de semillas en el año 2021, de semillas de cobertura. Es un negocio adicional. Él decidió analizar la calidad de sus granos que producía, se dio cuenta que tenían mayor densidad nutricional que el común de los granos, entonces dijo, pues esto es un alimento diferente que mayor densidad nutricional. En el año 2023, pues cerramos con una empresa familiar, ya con 3 generaciones. Realmente el que inició acá en el año del 69, pues es aquí, parece como el abuelo murió apenas hace mes y medio, más o menos, esta persona murió un mes y medio, pero quedó su hijo y sus nietos, ¿sí? Entonces, en los hechos convivió las 3 generaciones en esta agricultura, entonces pues ya está el hijo y los nietos. Además, era un agricultor muy simpático. ¿Qué resultados alcanzó con esta trayectoria? Miren, ¿qué objetivo logró esta persona? Logró tener mejor salud del suelo. Estamos hablando, transcurrieron 51 años entre el 71 y el 2022. ¿Qué logró Logró pasar del 0.75 en materia orgánica en el suelo a 8.7%. Logró aumentar de 38 a 80 partes por millón en fósforo, de 90 a 500 partes por millón en potasio. Logró modificar el pH de su suelo de 4.2 a 6.9. Logró también tener mayor capacidad de infiltración en su suelo, porque fíjense, ya con 8.7 de materia orgánica en el suelo, prácticamente es una esponja que le permite infiltrar 175,000 galones por acre, de 25,000, de menos de 25,000 que tenía, ¿sí? Logró prácticamente aumentar el perfil A de su suelo, el perfil, digamos, fértil, como se llama, de 6 a 47 pulgadas, y prácticamente logró modificar su suelo, su tipo de suelo, de ser un suelo arcilloso pesado, pues un suelo franco limoso altamente fértil. Fue, de alguna manera, el objetivo de la salud de su suelo, lo logró en este tiempo, con estos parámetros, en 51 años, ¿sí? ¿Qué resultados alcanzó gracias a lograr este objetivo? Bueno, logró reducir costos. En nitrógeno redujo de 200
libras, 200 libras por acre a 25 libras por acre, prácticamente está deshaciéndose del nitrógeno, síntesis química, ¿no? Herbicida cero, porque eso los controla con los cultivos de cobertura y con la cobertura que le permite la labranza mínima, ¿no? Diésel bajó de 27 a 2.9 galones por acre. En insumos redujo de un 72 a un 78%, o sea, prácticamente ya no depende de insumos del exterior. En rendimientos, el maíz, por ejemplo, tiene un rendimiento promedio de 11 toneladas por hectárea, pero a un costo de 731 pesos, estamos hablando de pesos por toneladas, ¿sí? En trigo, estamos hablando de 2022 en trigo tiene 7.7 toneladas por hectárea y la densidad nutricional en proteína pasó de 8 a 11% en proteína en maíz, en soya tiene 44%. Él compara con la calidad de la proteína de los OGM, soya genéticamente modificada, que tiene 34. Estamos hablando de 10 puntos porcentuales de diferencia en calidad nutricional de su soya. Estos son sus resultados con este tipo de prácticas en esta trayectoria. Caso número 1. Esta empresa que vende semillas de cultivos de cobertura vende este tipo de semillas. ¿Ven ustedes? Así se las venden. O sea, es hasta 10 o 12 tipos de semillas, desde frijoles, leguminosas, gramíneas, etcétera, y depende del problema que tú tengas en su suelo. Este agricultor aprendió con el tiempo que el uso de los cultivos de cobertura, mucha gente le llaman abonos verdes, los ves usar las mezclas y el tipo de cultivos en función del problema que tengas en tu unidad de producción. Si tú tienes presión de malezas, es otra mezcla que te sugiere. Si tú tienes compactación de suelos, otro tipo de mezcla. Si es un problema de humedad, otra mezcla. Si es un problema de nitrógeno, es otra mezcla. Si tú quieres forrajes de calidad porque tienes animales, es otro tipo de mezcla. O sea, todo depende de qué propósito, qué problema tengas en tu unidad de producción, nos dice este agricultor. El caso 2 lo escogí porque es un caso que sobre todo puso foco en esto de los cultivos de cobertura. De repente da la impresión de que pues, son la bala de plata, pero él nos dice, los cultivos de cobertura son un facilitador, pero no son los que dictan el éxito. Es una práctica más, digamos, es una práctica más, pero no es la que termina el éxito. Depende de cómo se manejen los cultivos de cobertura ante la siembra y la terminación. Es un tema clave. ¿Cuándo lo siembras y cuándo terminas con ese cultivo? Acuérdense que es de servicio, es un abono verde y después viene el cultivo comercial, ¿sí? Que tú vas a poner. Entonces, ¿cuándo lo siembras? ¿Cuándo lo terminas? Es un tema clave que hay que ir aprendiendo. Cuidar la proporción carbono-nitrógeno. Dice, porque si el primero, o sea, está hablando del carbono, se sale de control, los residuos de las plantas no se van a descomponer rápidamente y vas a tener problemas en el siguiente ciclo de tu cosecha. Nos dice también que la producción de maíz en forma regenerativa requiere pues, mayor complejidad en la gestión del nitrógeno, es mucho más complejo que la soya, pues al final la soya fija nitrógeno a través de, tiene esa magia, digamos, de hacerlo, ¿no? Para que tú no veas que hay tus rendimientos. Nos señala también que es clave contar con las herramientas y equipo necesario para gestionar los cultivos de cobertura. Ellos han trabajado mucho en el tema para terminar el cultivo de cobertura, y poder establecer el siguiente cultivo, pues una serie de adaptaciones a la maquinaria que no existían o no existen en forma comercial. Ellos lo han hecho, lo han aprendido. Y nos dice, los cultivos de cobertura mejoran a un buen agricultor y empeoran a un mal agricultor. ¿Esto por qué nos los dice? Porque al final, la transición de pasar a agricultura convencional a regenerativa requiere de un agricultor que comprenda cómo funciona la naturaleza y que pueda trabajar dentro de este contexto. Dice, este sistema no es para los que piensan en forma lineal, ¿sí? Eso ya, para empezar, ya son señales que nos están mandando. ¿Qué resultado logró este cuate al poner foco en el manejo de los cultivos de cobertura y todos los aprendizajes que tuvo? Pues pasó de 2 a 4% de materia orgánica en 7 años, porque él puso el foco en mejorar la salud de su suelo y redujo las necesidades de nitrógeno en un 45% en esos 7 años. Caso número 3, este caso muy interesante, también lo escogí por algo. Todos los casos que escogimos tienen cierto patrón y tienen el propósito de ilustrar cuáles son las claves de este esquema. Miren, este cuate inició en el año del 83. Él realmente es alguien que entró fuera, él no era un agricultor. Gabe Brown, por ejemplo, tampoco era agricultor. Y esto ya nos da también un patrón de que si tú de repente quieres hacer que un agricultor de segunda, tercera, cuarta generación se haga regenerativo, casi es misión imposible. O sea, son agricultores que entran nuevos, que son retornantes o entrantes, sí, que no son de primera, segunda, tercera generación y no traen telarañas en la cabeza, o sea, realmente no traen conceptos ahí de cómo era la agricultura con su papá, con su abuelo, bisabuelo, ¿no? Entonces, él entró
compró 8 hectáreas, ¿sí? Esas 8 hectáreas incluían unas agurdas o unas instalaciones que tenían 150 cerdas de ciclo completo confinadas, ¿sí? En el año del 84 dijo, bueno, pues con 8 hectáreas no la voy a hacer, entonces alquiló, rentó 400 hectáreas de 20 diferentes propietarios. O sea, esto pasa hoy en día en México por doquier. La gente que está en la agricultura, pues el 70-80% de la tierra, una buena parte de la comercial, es de tierra rentada, de 20, 30, 40 agricultores. Esto es un tema clave para el tema de la agricultura regenerativa. Él era como cualquier agricultor en ese tiempo, era más a escala, hacía labranza profunda, fertilizantes sintéticos, herbicidas, tenía los suelos de esas tierras en menores a 1% materia orgánica. Él decía que portaba con orgullo las gorras y playeras de los proveedores, ya ven que les encanta andar regalando playeras y gorras, ¿sí? Y cultivaba, como le decían las universidades y los proveedores. Él era un agricultor como tantos hay en el mundo. En el 90 empezó a enseñar con labranza cero, pero fracasó, como muchos lo han intentado, porque a decir de él sus suelos no eran aptos, porque parecían harina, ¿sí? Estaban muy compactados y muy degradados. Él decía que la labranza era una labranza sin rendimientos. No le fue bien a él, a diferencia del anterior, pero básicamente porque decir él por el tipo de suelos que tenía. Hoy lo está. En el año 91 se le acercaron algunos asesores y dijeron, oye, usa cal agrícola para que corrijas tu pH y reduzca la necesidad de fertilizantes químicos, ¿no? También le dijeron que bajaba la densidad de población en maíz y soya. En el año 92 se presentó un punto de inflexión. Esta familia se le conoce como los 7 hermanos, porque son 7 hijos los que tuvo este matrimonio. Y el año 92, todavía no eran los 7, creo que eran 5, la señora de la casa, la mamá, entró en una enfermedad que prácticamente la llevó a la muerte, o sea, bueno, la desahuciaron, simplemente la desahuciaron, ¿no? Y el diagnóstico que le hicieron muchos especialistas que era un problema de deficiencias de nutrición, porque pues había tenido ya 5 hijos, ¿no? Y creo que no se había cuidado muy bien. Esta es una familia que empezó casi de la nada, y entonces ya la desahuciaron. Entonces ellos se metieron realmente a entender la importancia de una buena nutrición y entender que la calidad de los alimentos estaban en función de dónde y cómo se producían, y que dependiendo de cómo y dónde se producían, eran el efecto que tienen en la salud de los seres humanos, ¿no? Entonces ahí se obsesionaron por el tema de la agricultura regenerativa, porque dieron cuenta que pues por ahí era el camino para producir alimentos más sanos, más saludables, ¿no? Entonces por eso decimos que es un punto de inflexión. Entre el año 95 y 98, ellos abandonaron la porcicultura y los cultivos de higueras prácticamente, y se empezaron a hacer de maquinaria. Esta es otra característica de la mayoría de los agricultores que se meten en este esquema, que dicen, bueno, si ya no vamos a arar la tierra, que es un principio de la agricultura regenerativa, ¿para qué queremos los monstruos y la cantidad de maquinaria que sobre todo se usan para labrar la tierra? Y empiezan pues a hacerse de maquinaria, de mucha maquinaria, ¿no? Entonces ellos decidieron usar el ganado bovino como una herramienta para construir fertilidad y suelo, fíjense, ¿sí? No vieron al ganado bovino como el enemigo a vencer, sino más bien como un aliado. No tenían experiencia, como no tenían en agricultura, en ganadería, estaban muy desgastados porque la señora estuvo 7, 8 años enfermo y gastaron mucha lana y no tenían realmente, y haciendo agricultura comercial, estaban prácticamente tronados como agricultores. Entonces, ellos ante esa inexperiencia de hacer ganadería y no tener recursos, pues fueron comprando el ganado más barato que se encontraron por doquier, y al final ese ganado que era de baja calidad genética y sometido a pastoreo, pues daba lugar a una carne muy magra y muy dura. Entonces dijeron, pues, oye, tu carne está demasiado dura, está bien, pues a pasto, pero pues no. Entonces lo que decidieron fue elaborar productos, pues transformar ese problema como una oportunidad, y empezaron a transformar la carne y empezaron a enlatar carne, ¿sí? Y carne seca, ¿sí? Producida a pasto. Dijeron, pues por ahí nos vamos, ¿sí? Encontramos solución. En el año 2000 empezaron a incursionar en la venta directa al consumidor. Dice, bueno, si ya estamos produciendo alimentos basados en pasto, y son alimentos de calidad, porque se producen de manera regenerativa, decían ellos en ese momento, ¿por qué no venderlos directamente al consumidor? Y empezaron a vender directamente al consumidor. En el año 2000, entre el año 2000 y 2004 fueron diversificando,
fueron apilando empresas, así le llaman ahí, y metieron varias especies animal dentro de su unidad de producción, pollos para asar, cerdos, ovejas, cabras, vacas, terneros, bueno, ahí es un señor que tiene un apiario que le dan espacio para que meta sus apiarios para el tema de la polinización. Sí, tienen algo de maíz y soya, de no OGM, ¿no? Y después en el año 2007 metieron gallinas ponedoras a pasto. Todo esto es a pasto, basado en pasto, ganadería. Ven ustedes la cantidad de especies que están metiendo ahí. Después en el año 2008, estos camaradas, pues ya eran 7 hijos, todos estaban casados, con nietos. La familia decide transferir el poder, el papá y la mamá, a 2 de los hijos. De hecho, siempre le preguntan a oye, ¿cómo has podido mantener a los hijos trabajando para ti? Y él dice, mis hijos no trabajan conmigo, digo, no trabajan para mí, ¿sí? Trabajan conmigo. Y esto es un tema clave en general de toda la agricultura, de cómo haces el proceso de sucesión. Ellos, de hecho, esta transferencia de poder es uno de los elementos de la sucesión, transferir el poder a la siguiente generación. El otro es, pues, el tema de la herencia, y el otro tema es el asunto de retírate para que no estés ahí estorbando con las nuevas generaciones, ¿no? La gobernanza es parte del proceso de sucesión. Definieron roles, eran muchos, entonces dijeron que cada quien se cargue de un negocio, pero cada vez es responsable de los resultados, pero cada negocio tiene que tener, pues es proveedor del otro, entonces hay que llevar contabilidad independiente, pero hay que llevarnos, pues hay que coordinarnos, pero cada quien es responsable de su negocio. Se metieron, como andaban en la venta directa, dijeron, oye, pues si vamos a vender directamente, hay que contratar a un profesional, nosotros somos agricultores, la mayoría no tuvo carrera, ni el fundador. Entonces contrataron un director de marketing digital, fíjense, que le pagaron un salario muy superior al que ganaba cualquiera de la familia. Aquí empieza un primer elemento clave de la profesionalización: contratar a un externo, un especialista. Contrataron a mentores para poder ayudarles a interactuar entre pares, entre 7 hermanos, 7 nueras y todos los nietos, una familia enorme, muy grande, ¿sí? En el año 2014, ellos decidieron también desarrollar una red de suministro. O sea, les fue también con la tienda en línea, les fue también con la decisión del director de marketing comercial y todo el tema de capacitación, que empezaron a sobrepasar sus capacidades de poder entregar con lo que ellos producían, su carne enlatada, su carne seca. Entonces desarrollaron proveedores, ¿sí?, de proteína a pasto bajo un enfoque regenerativo. Hoy tienen 450 proveedores que les proveen y ellos venden con su marca, que se llama siete hijos, ¿no? Contrataron a un especialista de software para seguir trabajando con el tema pues, de la tienda en línea, y crearon una plataforma que se llama GraceCart. Ustedes la pueden buscar. Es una tienda en línea que es una especie de Amazon, donde se venden alimentos que producen muchos agricultores, pues, para empezar 450, que son proveedores de ellos, y tiene ventas por $70 millones, ¿no? O sea, de la nada, pues llegaron a esto. En 2017 se reconvierten y deciden vender su ganado en pie, su pie de cría, sus vientres, y más bien ellos tienen proveedores de terneros para finalizarlos a pasto. Sí, pues ¿para qué tenemos vacas? Mejor que otros tengan las vacas y nosotros finalizamos los terneros, ¿no? Viene la pandemia en 2020, 2023, y pues aprovecharon la oportunidad del encierro y el tema del e-commerce y todo eso, y entonces pues pasaron de hacer la entrega en un lugar predeterminado a hacer entregas a domicilio, ¿sí? Y luego manejaron el concepto de modelo de suscripción, con la idea de evitarle al consumidor que estuviera haciendo todo el procedimiento cada vez que pedía algo, ¿no? Entonces él dice, me suscribo a tu plataforma y quiero este paquete de productos cada cierto periodo, y tú me los entregas regularmente. Sus ventas se fueron para encima, ¿no? Sobre todo en la pandemia. ¿Qué resultados y qué experiencias podemos aprender de estos cuates? Primero, la materia orgánica de sus sueldos, que estaba a 1.5, lo llevaron a 5.5 en 30 años, ¿sí? En vez de seguir la lógica de crecer y crecer en escala, ellos más bien crearon una red de empresas simbióticas entre sí, o sea, que se complementan entre ellas. Ellos se quedaron con 222 hectáreas, no han crecido así como locos, ¿no? Han puesto foco en especies que generen un giro rápido de capital y mayores márgenes. Por ejemplo, dicen, el margen neto por acre en dólares de bovinos son 970, pero en cerdos tienes 1,510, en huevos son $5,500, ¿sí? Por acre, ellos lo sacan todo por acre, porque al final ahí están los pollos pastando, ¿no? Todos en pastoreo. Entonces dicen, aquí la clave es que pongas especies que te den retornos rápidos, ¿no? Y al final es ganadería, pues andan pastando.
Dicen que también es importante equilibrar, o sea, es importante distinguir entre diversidad de, digamos, desde el punto de vista de la vida del suelo, ¿sí? Y diversidad empresarial. El que mucho abarca, poco aprieta, y a veces tienes demasiadas empresas que no controlas. Sí, en el suelo sí diversifica lo más que puedas, ¿no? Pero en la parte empresarial lo que controles, ¿sí? La otra que dicen también es que es importante monetizar la producción, o sea, saber vender lo que produces, saber vender los atributos que te da tener un suelo de esas características, ¿sí? Tener un producto excelente, nutritivo, saludable, no es suficiente, que saberlo vender. Y ellos han invertido mucho en el tema de saber vender sus productos. Y el último tiene que ver que dice la señora, y dice, mira, mi chamba aquí, siempre todos reconocen el papel de la señora que logró sobrevivir después de que habían desahuciado, es evitar que las cabezas de mi familia se vuelvan demasiado grandes para que sus sombreros les queden chiquitos. O sea, mantener los pies en la tierra, ¿sí? Bueno, esto es lo que nos enseña este caso, por ejemplo. Todos estos casos ustedes los pueden leer en este sitio que se llama la Academia de la Salud del Suelo. Es una academia que están generando muchos agricultores recreativos, está muy bien elaborada y aquí tienen, donde dice recursos, casas de estudio, ahí hay 12 estudios, 12 casos, muy bien elaborados, muy amplios, son de acceso libre. Uno de los impulsores de esta academia es este individuo que se llama Gay Brown, que escribió un libro que se llama Dirt to Soil, ¿sí? De la tierra al suelo, algo así, y es una familia, el viaje de una familia hacia la agricultura regenerativa. Está toda la historia de cómo empezaron y es una historia excelente. Él tiene, de hecho, un rancho que se llama así y está especializado en agricultura regenerativa. Es la referencia hoy en día global, o es una de las referencias, este camarada, ¿no? Aquí vemos un caso de un cultivo donde es papa, donde prácticamente no mueve el suelo, o sea, pone las papas, le pone un cubierta vegetal de paja y después levanta la paja y cosechan las papas, ¿no? La idea es mover lo menos posible el suelo. También tienen un texto aquí de un tipo que está, digamos, creo que en Escocia, se llama Richard Perkins, él está en Suecia, perdón, y este libro tiene 12 casos de estudio, pero de pequeñas unidades de producción, sobre todo de Europa, 12 casos. Son más genéricos que los otros casos, pero tienen cosas interesantes, ¿no? Este cuate tiene 10.6 hectáreas, ¿sí? En la zona rural de Suecia, y él dice que gana $250,000 en una temporada de apenas 6 meses, ¿no? Y dice que desde el primer año fue rentable, bueno, la fue el extranjero ahí, ¿no? Este otro que está aquí, Frances von Rovira, que es otro de los referentes en la actividad recreativa, todos tienen cursos de capacitación porque pues, lo han hecho en sus unidades de... Todos estos son agricultores, ¿eh? Dos de ellos son, los tres son profesionistas también, ¿sí? Y él nos dice, este camarada, de que pues es un agricultor de 9ª generación, es de origen catalán, estás ahí a 30 escasos kilómetros de la frontera con Francia, y él empezó su asunto en su propia familia. Y él dice, él era un consultor de agricultura orgánica, y él decía que pues eso no solucionaba el problema, ¿no? Porque al final implicaba hacer productos biológicos que incluso son más caros que los químicos, y era otra forma de cultivar. Dice, yo como que no me llenaba, entonces pues se puso a recorrer el mundo, tenía recursos, algo así, no es pequeña su unidad de producción, creo que son 120 hectáreas, algo así, y él se puso, sobre todo se fue a Australia y aprendió de un mentor ahí que rato va a aparecer aquí en la narrativa. Dice, él andaba buscando otra forma de cultivar la tierra basada en regenerar el suelo y su entorno y recuperar la fertilidad de su suelo. No se trataba simplemente de aplicar uno u otro producto biológico, sino restablecer la biodiversidad. Es lo que andaba buscando y lo encontró. Y eso lo dice en su libro, donde también está varios casos, incluyendo el de él. Hay un libro que a mí me encantó, ese libro, que es de un tal David Montgomery. Él escribió un libro, él es un geólogo de la Universidad de Chicago, de Washington, creo. Escribió un libro que le llamó así, ¿no? Tierra, la erosión de las civilizaciones, ¿no? Y este libro básicamente narra de cómo la erosión socavó las civilizaciones antiguas de todo el mundo, dice él. Los suelos perdieron prácticamente más, y no es que toda su materia orgánica, que es clave pues, para tener un suelo fértil. Y bueno, ustedes ven ahí esos carros hundidos, que básicamente es suelo que se ha erosionado, y que ahí está, ¿no? Entonces él dice, pues esto es lo que nos va a pasar. Su libro era realmente catastrofista, digo, no le faltaba razón en decir esto, por lo que vemos todos los días cuando vemos esas lluvias. Y algunos agricultores y otras personas dijeron, oye, tú, David, pues no seas tan catastrofista, hay otra forma distinta. Mira, ya hay gente que está haciendo algo diferente para evitar la erosión de la tierra y de la civilización.
Dijo, ¿y cuáles son esos? Pues mira, y le presentaron una lista y fue a hablar con ellos como buen investigador y recopiló los casos y escribió este libro que se llama pues una revolución que está en crecimiento, naciendo, y es cómo se retorna a, cómo se devuelve la salud del suelo, dice, le dan vida al suelo. Entonces él dice ahí, de este libro a este, pues él vio ahí, cuando vio estos casos, como muchos agricultores pues estacionaron el arado y sus tractores para minimizar la perturbación del suelo y obviamente reducir la erosión, cómo empezaron a meter cultivos de cobertura, incluidas leguminosas, etcétera, y cómo empezaron a cultivar mayor diversidad de cultivos. Dice, estos tres principios son comunes entre todos los que yo vi. Ahora, esto fue un como que abuelo de pájaro. Su esposa, que es bióloga, también es investigadora, le invitó y dice, oye, vamos a profundizar desde la perspectiva de la biología, de lo que tú sabes hacer, y yo como biólogo, y vamos a profundizar qué es lo que están haciendo estas personas. Y entonces escribieron este libro que se llama La mitad oculta de la naturaleza, que tiene que ver las raíces microbianas de la vida y de la salud, dicen ellos, ¿no? Entonces, en este libro se plantean preguntas como estas, ¿no? ¿Se puede restaurar el suelo a escala? ¿Puede hacerse en fincas pequeñas y grandes? ¿Sí? ¿Se puede? Entonces ellos dicen, pues mira, visitamos más de 100 fincas, ahora sí con más detalle, con más método, y con una bióloga, mi madre, que era su esposa de él y que sabía de esto, y encontraron que a excepción de una ONG, que vamos a verla más adelante, de estos 100 casos, no estaban certificados como orgánicos, no eran orgánicos, ¿sí? Ellos se llamaban regenerativos, ¿sí? También encontró que la mayoría de los agricultores estaban motivados por las preocupaciones económicas de los altos costos de los insumos y que estaban bajándolos y esto estaba mejorando su rentabilidad. También se encontró que cuando procuran suelos sanos, que pueden retener más agua, infiltran más agua como lo vimos en los casos, suprimes plagas, que no requieren tanto fertilizante y pesticidas como lo vimos en los casos, ni tanto diésel, pues bajas tus costos desde un 50 hasta un 90%. Esto fue lo que encontraron los pelados. Y para terminar, la FAO nos llega con un informe excelso, diría yo, en el año del marzo del 22. La FAO, y esto es importante que la FAO empiece a tomar esto así con este nivel de énfasis, convocó a un grupo de científicos de lo mejorcito que hay en el mundo en el tema de microbiología, morfología, fisiología, etcétera, y les dijo, revísenme la literatura que se ha publicado hasta el 22, de todo lo que se ha publicado en el mundo sobre el impacto de las prácticas de cultivo en la salud del microbioma del suelo. Pues, revisen. Es un informe choncho de toda la evidencia científica que hay. Y en una frase que ponen ahí en este libro nos dicen lo siguiente, en esta revisión. La ciencia, la tecnología y la innovación del microbioma cambiarán las reglas del juego en la forma en que administramos los recursos de nuestro planeta para tener nuestros alimentos y mejorar nuestra salud y la salud de nuestros ecosistemas. Noten que esto que están diciendo aquí, pues ya lo habíamos visto en los casos que les señalaba hace rato. Justamente ellos son lo que están diciendo, cambiamos las reglas del juego. Al depender menos de insumos externos, mejorar nuestro suelo de manera significativa, vender directamente al consumidor alimentos de mayor calidad, cambiaron las reglas. Ya los casos lo estamos viendo ahí. Pues esto lo están diciendo, revisando toda la evidencia científica, emiten esta conclusión. Y conste que dicen que apenas estamos cultivando el 1% de la población microbiana total. O sea, imagínense cuando empecemos a trabajar con otro 5 o 6% lo que va a pasar aquí. Esencialmente nos están diciendo que estamos ante un cambio de paradigma porque la revolución verde que todo mundo conoce, pues se centró en la manipulación externa del ecosistema, ¿sí? Y este enfoque de la gestión del microbioma y orientado hacia la salud del suelo, con esas prácticas que hemos visto, es un enfoque que va a estar más centrado en los procesos internos de los ecosistemas. Entonces, pues da la impresión que sí, efectivamente estamos ante un cambio en reglas. Seguimos. En suma, si quisiéramos llegar a una especie de concepción de lo que es agricultura regenerativa, no esperen ni una definición, o sea, no voy a dar ninguna definición, porque creo que la agricultura regenerativa más bien hay que entenderla en función de principios, de objetivos que se logran con esos principios, con el apego a esos principios y que te permite ciertos resultados. ¿Cuáles serían esos principios? Miren, el consenso es que son 7, ¿sí? En general. No van a encontrar ustedes ninguna publicación hoy en día que diga que son 7, hablan de 5, de 3 o de 4, pues con toda la revisión digamos que eran 7. Aquí dialogando con Rodolfo y discutiendo llegamos a 7.
Además dice que le gusta el número, ¿no? 7 días tiene la semana, 7 pecados capitales, 7 hoyos tenemos aquí en nuestro cuerpo, son 2, 4, 6, 7, de aquí para arriba. Hay 7 maravillas del mundo antiguo, hay el 7 machos, 7 leguas, el caballo que vi más 7. O sea, no se les olvide ese número. Sí, es mágico. Vamos a ver cada uno de ellos. Primer principio, considerar el contexto. Eso nos dicen los casos, ¿no? No hay una bala de plata. Esto no es un esquema prescriptivo, ¿sí? Lo que me funciona a mí no necesariamente te funciona a ti, ¿sí? Hay que ensayar, hay que equivocarse, hay que aprender y sobre todo hay que aprender de los pares para ver qué funciona. Una característica de este modelo es la gran apertura que tiene la gente que hace esto de aprender uno del otro. Segundo principio, no perturbar, ¿sí? Es mover mínimamente el suelo lo menos que sea necesario, sembrar y cosechar, ¿sí? Tercer principio, mantengo una armadura, el tema de los residuos vegetales en la superficie, ¿sí? Para poder amortiguar fluctuaciones de temperatura y evitar malezas y erosión. Cuarto principio, agregar diversidad mediante rotación de cultivos o agregando sus cultivos de cobertura o de servicio a bonos verdes con esa diversidad, ¿sí? Y diversas especies animales, como lo vimos en los casos también, ¿sí? Quinto principio, mantener raíces vivas en el suelo el mayor tiempo posible del año. Las raíces son las que alimentan los microorganismos que están en el suelo y a su vez los microorganismos, en simbiosis con las plantas, pues le agradecen lo que hacen las plantas por los microorganismos, ¿sí? Entonces, pues las plantas hacen su chamba, sí, y no hay plantas. Si no hay plantas, pues ¿con quién interactúan las plantas? Si no hay microorganismos, ¿con quién interactúan los microorganismos? Sexto, reintegrar a los animales al sistema. O sea, sacar la ganadería de esos grandes establecimientos de manera intensiva y llevarle los alimentos ahí y incorporarlos a los sistemas de producción agrícola, ¿sí? Al final, el pastor, y manejarlos con un enfoque de que, pues, Savory, el Guasán, francés, pues hablan de pastoreo rotacional, que ha sido un componente fundamental en todos los suelos del mundo en cualquier momento de la historia. Y el séptimo principio tiene que ver con cerrar la brecha productor-consumidor. Con agricultura regenerativa está demostrado que se producen alimentos con mayor densidad nutricional, ¿sí? Y menor huella ambiental. Y estos atributos, como pudimos ver en los casos, permiten diferenciarse. Y puedes aumentar el retorno al origen si tú desplazas a esos 2, 3 eslabones que están después de ti, en los esquemas dominantes, ¿no? Pero esto implica, no es automático, implica gestionar profesionalmente los circuitos cortos, ¿sí? Y cambiar esas relaciones de poder en las cadenas de valor dominantes. Veamos el caso de los 7 hermanos, cómo él invirtió en profesionales para poder hacer venta directa vía e-commerce. O sea, no es automático que vas a ganar más. Bueno, sí puedes ganar más si bajas tus costos, ¿no? Y dependes menos de insumos, ¿sí? Estos son los 7 principios, ¿sí? 7 principios. Entonces, si tú como agricultor, como asesor, te apegas en mayor medida a estos 7 principios, vas a alcanzar un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Pues lo podemos ilustrar con este diagrama, donde el foco está en lograr salud del suelo. Más adelante vamos a ver algunas variables que se han definido para la salud del suelo, que ya vimos, materia orgánica, capacidad de infiltración, etcétera, ¿sí? Pero si tú logras esa salud en el suelo y los animales son partes del sistema, pues tienes también animales saludables, ¿sí? Y por lo tanto, esos alimentos que produces en ese suelo saludable, con esos animales saludables van a dar lugar a una mejor salud humana. O sea, es un circulito. O sea, estamos hablando de una sola salud, este concepto que cada vez va a ir posicionándose, de que al final es una sola salud. Si uno de estas 3 partes se enferma, pues los demás lo hacen. Ustedes lo han visto, si en una familia un integrante está enfermo, pues toda la familia se enferma, se deprime, ¿sí? En el suelo lo mismo, si el suelo está enfermo y los alimentos que estás produciendo ahí son bajos en calidad nutricional, con residuos, etcétera, pues te va a enfermar y a tus animales y a ti como humano, ¿no? Entonces, este es el objetivo. Quizás son objetivos porque son 3 mundos, ¿no? ¿Qué resultados vas a alcanzar? Pues capacidad del suelo para sostener productividad y diversidad de servicios ambientales de los ecosistemas, sin necesidad, dice aquí, de insumos externos. La aspiración de estos agricultores, de este enfoque, es no depender de tantos o de insumos externos. Este es el foco de la agricultura regenerativa, es depender lo menos de insumos externos. Ya vimos en los casos cómo bajan hasta el 70, 90% de los insumos externos, ¿eh? Si tienes suelos saludables,
Mantienes una comunidad diversa de organismos del suelo que te ayudan ¿a qué? A controlar enfermedades de las plantas e insectos y malezas. Eso dice también la revisión que hace la FAO. Formar asociaciones simbióticas beneficiosas con las raíces de las plantas, reciclar nutrientes esenciales de las plantas, mejorar la estructura del suelo con repercusiones positivas para el agua, esa capacidad de infiltración, ¿sí? Y retener nutrientes, mejorar productividad y rentabilidad, que a veces es lo que el productor dice, bueno, también que me deje, ¿no? Y contribuir a mitigar el cambio climático, no resolverlo. O sea, no le podemos echar toda la carga a la agricultura. Contribuir a mitigar. Estos sean los resultados que alcanzas. ¿Sí? Entonces, con este esquema que está aquí, ustedes pueden, pues, conceptualizar qué es agricultura regenerativa. Podrían ustedes decir, bueno, ¿qué es agricultura regenerativa? Se los dejo de tarea. Esto lo van a tener ustedes disponible y reflexionen en este sentido. Miren, hay de hecho un documento por ahí, ahí está la cita, como el foco se centra en buena medida, de hecho en el documento de la FAO dicen ahí la salud del suelo, pues hay una hoja de ruta para la salud. Me gusta este esquema porque ponen mucho foco en lo que tenemos que aprender a través de la ciencia y la investigación. Hay muchas lagunas, hay cosas todavía que no comprendemos. Ojo, apenas hemos cultivado el 1% de los microorganismos. Todavía muchas cosas vamos a aprender. Y prepárense para lo que viene. En lo económico y en lo político, por ejemplo, aquí en lo económico nomás quiero enfatizar en un punto que está aquí, no se alcanza a ver a lo mejor muy bien, pero básicamente nos dicen aquí, no se mueve esta cosa, básicamente nos dicen aquí, mira, en lo económico, acuérdense del caso que les decía que es un cuate que creció en superficie rentándole a más de, creo que 20 o 30 agricultores. Dice, aquí hay un tema que tienes que considerar, alinear los incentivos entre el dueño de la tierra y el que va a cultivar la tierra. Si manejamos un esquema de derechos de propiedad inciertos donde el agricultor te renta por un ciclo, pues ¿qué agricultor va a querer mejorar la salud del suelo si te llevas pues 10, 15, 30, hasta 50? O sea, ¿cómo le vas a hacer ahí? Entonces es un tema que tenemos que atender porque si no, pues ahí va a haber un tema de conflicto. Dice también acá otro tema. ¿Cómo vas a recompensar a los agricultores que hacen este tipo de prácticas? Aquí hay toda una discusión, pero en cada una de las dimensiones hay una serie de planteamientos. Chéquenlo con calma y van a ver que tiene cierto sentido este planteamiento que hacen aquí. Bien, si nos vamos a la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que regenerar significa dar nuevo ser a algo que degeneró. Acuérdense que casi todos los agricultores que vimos los casos dicen teníamos suelos con menos del 1% de materia orgánica y eso ya habla de un suelo enfermo, ¿sí? Entonces, ¿cómo restablecemos esa condición que tenía antes de que se trabajara como se ha trabajado con la agricultura industrial y cómo lo podemos mejorar? Eso significa regenerar. Pues a pesar de que esta definición dice eso, pues nosotros podemos ver dos definiciones muy contrastantes de lo que es agricultura regenerativa. Eso no son mías, son en este caso de Bayer, la empresa líder en agroinsumos a nivel global. Dicen, es aquella que permite el aumento de la producción, fíjense, aumento de la producción de alimentos y de los ingresos agrícolas y de la resiliencia en un clima cambiante a la vez que permite que la naturaleza se renueve. Eso lo dice Bayer. Pero si se van a lo que dicen estos camaradas del Instituto Saibory, que es uno de los precursores del pastoreo holístico y hoy en día tienen un estándar para certificar agricultura regenerativa, te dicen, fíjense nomás la definición que se aventaron, ¿no? Producción de alimentos y fibras a partir de la vida biológica de la tierra y las aguas del mundo, fíjense. Acuérdense que 3 partes de nuestro planeta son aguas y también las tenemos peor que los suelos, mediante la gestión simultánea de la complejidad indivisible de las organizaciones humanas, la economía y la naturaleza, para sustentar todos los negocios, las economías y la civilización. Échense ese trompo al uña. Vean ustedes los contrastes en las definiciones que hay entre estos dos entidades, una privada y una ONG, digámoslo así. ¿Sí? Entonces, fíjense, a pesar de esas contradicciones o que cada quien entiende la agricultura regenerativa como quiere, yo los invito a que nos quedemos con esa que les presentaba hace rato, el término ha tenido un boom. Si ustedes ven desde 2005, 2004, que empezó a aparecer el término en doquier, este organismo, ahí no puse la fuente ahí, siempre pongo las fuentes, pero no está por ahí. Bueno, este organismo hizo un monitoreo del término de regenerativa y dice, mira, cómo ha crecido. Esto básicamente es
Ellos hicieron búsquedas a nivel para ver en tus páginas web, en tu mercadotecnia, en tus productos, en tus publicaciones, en tus informes, todos los que hablan de autorregenerativa. Ahí está, miren cómo ha crecido de manera exponencial. Sobre todo dio un salto aquí en este año, el 2014, porque uno de los institutos, el Instituto Rodale, que está en Estados Unidos, pues empezó él manejaba mucho el tema de teoría orgánica y empezó a hablar de agricultura orgánica y regenerativa, ¿no? Y estos son pues, tipos que marcan tendencia, ¿no? Y de ahí también sí es un boom para allá, ¿no? Después clasifican las entidades que hablan de este término y los agrupan en estos, dicen, son educadores, consultores, organizaciones de investigación, fabricantes de equipo y insumos agrícolas. Está muy amplia la categoría, así lo clasifican. Ahí está la fuente, ¿no? Esta fuente. Después vienen agricultores, después vienen administradores de fondos de inversión, vienen organizaciones sin fines de lucro, instituciones de enseñanza e investigación, y aquí están los fabricantes de alimentos, PepsiCo, Nestlé, Unilever, etcétera, Danone, minoristas de bienes de consumo como los autoservicios, ¿sí? Incluyendo fabricantes que fabrican moda y ropa, ¿no? O sea, ahí están. Viendo del 19 al 2022, vean cuáles son los gajos que crecieron. El de fabricantes de alimentos, y los minoristas, los detallistas o los autoservicios. Y también pues aquí es más del 60%. O sea, las empresas se han apropiado de este concepto con una singular alegría. Y este es un tema que llama la atención. Vamos a analizarlo. Aquí surge la gran duda. Esto se le conoce como el Big Food. El Big Food son tan grandes, tan poderosas, que prácticamente por donde quiera que ustedes anden en el mundo van a encontrar que estas 12 marcas, 12 empresas prácticamente tienen el control y el monopolio de la industria alimentaria. Pues el Big Food ha abrazado con singular alegría esto. Y todo esto empezó con esta película que más de alguno ya la vio. Si no, pues véanla, ahí está en una plataforma comercial, véanla, ¿sí? Y básicamente esta de Besa el Suelo, pues misión regeneración. Fíjense, al final, estos camaradas al estilo Hollywood hicieron una película pues digna de tener tantos premios como ve aquí, y está muy bien hecha la película, la verdad, ¿sí? Y básicamente resalta el tema de agricultura regenerativa. Esta es toda una ONG, es todo un movimiento, pero de vez al sueldo, como no, pueden ir a su página y van a encontrar manuales de agricultura regenerativa ahí. Pero miren, si ustedes van a las páginas de las grandes empresas como Unilever, tienen pues los principios de agricultura regenerativa. Hablan de que fíjense, dice Unilever, es hora de regresar los sistemas, ¿cómo dice? Es hora de regenerar los sistemas agrícolas, ¿sí? Y hablan de un cambio de paradigma, y hablan de transformar la forma en que utilizamos la tierra por doquier, dicen ellos, ¿no? Si nos vamos con Nestlé, pues también ustedes entran a la página Nestlé y hablan de agricultura regenerativa, esto está textualmente como viene por ahí, ¿no? Y tienen su definición, ¿sí? Hablan fíjense, pero ¿cómo dicen? El objetivo es disminuir la dependencia de los agricultores de los insumos sintéticos. Eso lo dicen con todas sus letras estas empresas, ¿sí? Disminuir, ¿sí? Hasta eliminar, ¿sí? Dicen disminuir aquí, ¿sí? Nestlé, de hecho, tiene muy bien definido una serie de prácticas que recomiendan a sus proveedores, qué resultados les permiten esas prácticas, qué impactos positivos tienen en el suelo, en la estructura del suelo, en el suelo básicamente, y positivos para los agricultores, ¿no? O sea, tienen toda una narrativa muy bien estructurada, ¿sí? Si van a ver a General Mills, que es una líder en cereales, pues está muy asociada con este organismo para acelerar la adopción de la agricultura regenerativa. Y si ven sus principios, pues prácticamente son los mismos que vimos hace rato, menos, pues obviamente ahí hablan uno ahí que dicen del tema de los insumos, ¿no? Bueno, aquí, pues prácticamente son todos menos, ¿cuál sería? Sí, pues todos. O sea, estos cuates, de hecho es el que más, de hecho tienen como asesor principal a Gabe Brown, por ejemplo, el de Dirtos Oil, ¿no? Si ustedes van a ver a PepsiCo, ¿sí? Ellos no le llaman agricultura regenerativa literal en sus páginas, en sus informes de sostenibilidad, y llaman de una agricultura positiva, ¿sí? Y aquí señalan, por ejemplo, en Zoom, que van a difundir las prácticas de agricultura regenerativa a más de 900,000 acres y esperan llegar a 7 millones de acres para el 2030, ¿sí? Y bueno, ahí dicen que una vez que generen uno de estos impactos que están aquí, salud, mitigación de adaptación al clima, salud de las cuencas, biodiversidad, esto ya se da como parte de su impacto que tienen ahí. Si ustedes van a ver, pues ellos dicen, ¿y cómo verificamos que eso está ocurriendo con los proveedores? Pues tienen reglas de un programa de agricultura regenerativa, ahí lo ven en su página, donde dicen, vamos a reconocer a cualquier proveedor que esté certificado con estos estándares, por ejemplo, está Global Gap,
está ¿cómo se llama? Rainforest Alliance, por ejemplo, que ya sumó UTZ. Tienen a Bonsucro, por ejemplo, que ha crecido mucho en caña de azúcar como condicional, pero ellos dicen, pues hay estándares, vamos a pegarnos a eso, ¿no? Algunos de esos, ¿no? Esto lo reconocemos totalmente y estos tenemos peros, ¿no? Como una forma de verificar que esto está ocurriendo por terceros, ¿no? Si van a ver a Bayer ya se planteó liderar el futuro de la agricultura regenerativa, pues dice, pues ni modo que nos quedemos fuera, ¿no? Pero obviamente aquí ya pasamos a los proveedores de insumos, o sea, todo el mundo le quiere partir la mandarina en gajos a los proveedores de insumos, dicen, ahí sí que vamos a nosotros, ¿no? Pues ellos también abrazan la agricultura regenerativa, ¿sí? Pero ellos dicen que produzca más con menos mientras restauran más, dice. Y ellos tienen una serie de principios, bueno, aquí son principios A, B, C y D, ahí se me pasó, lo traduje. Mantener cubierto el suelo, diversificar rotaciones de cultivos, minimizar las perturbaciones del suelo. Y vean ustedes el ABCD, el último, optimizar insumos y reducir impactos. Obviamente va ligado a lo que hace la compañía que vende insumos básicamente. Y aquí vienen los beneficios que tiene en todos los niveles, suelo, biodiversidad, bienestar social, etcétera, etcétera. Si se van ustedes, pues esos 4 principios, perfecta, 3 principios coinciden bien con los que habíamos dicho, con los 7 que habíamos dicho, ¿no? Si ven aquí, pues habla también, dicen, bueno, y puedes combinar, tenemos toda esta caja de herramientas para la agricultura regenerativa, y es básicamente lo que ha venido haciendo Bayer, que ustedes lo conocen muy bien, ¿no? Y tienes estos beneficios, ¿sí? Syngenta, ella sí, directamente en su página institucional, tiene la palabra agricultura regenerativa, ¿no? Y dice que es un sistema de producción de alimentos basado en resultados que nutre y restaura la salud del suelo, protege el clima, los recursos hídricos y la biodiversidad y mejora la productividad rentable de las granjas. Todo eso. Y aquí habla de su enfoque tecnológico es en productos fitosanitarios, semillas, productos biológicos y soluciones digitales. Otra vez, el modelo de una empresa como Bayer y Syngenta. Ahí están sus principios. Minimizar perturbaciones del suelo, plantas en el suelo todo el año, diversificar cultivos en tiempo y en espacio, precisión de las aplicaciones, ahí ya se acomodan y se amarran el dedo y acá es integrar el ganado al suelo. Pues estas 4 coinciden con las 7 que habíamos dicho, menos esta, ¿sí? Él dice, no nos quiten, no se eliminen del sistema, ¿sí? Yara, pues también tiene su esquema de agricultura regenerativa. Dicen, es el camino a seguir para descarbonizar el sistema alimentario, ¿sí? La agricultura regenerativa es el futuro de la agricultura, te dicen. Y fíjense, bueno, aquí dicen que son prácticas basadas en la ciencia que regeneran los recursos naturales, ¿sí? Utilizados en la agricultura, suelo, biodiversidad y el agua. Aquí hay interesante, en la página institucional de Yara, alguien le pregunta a una alta ejecutiva, dicen, oye, ¿qué no es la reducción del uso de fertilizantes una parte clave de la agricultura regenerativa? ¿Cómo ustedes la promueven? ¿No están dando una patada, un balazo al pie? Dicen, sí, pero durante muchos años hemos agregado cantidades excesivas de nitrógeno al suelo, por ejemplo, ¿sí? Y eso representa un problema global, ¿sí? Para la calidad del suelo y del agua. Entonces tenemos que pugnar por eficiencia, dicen. Entonces, pues sí hay que seguirlos usando, pero con más eficiencia, más racionalidad. Y dice, ¿y ahí dónde encajan ustedes? Bueno, pues básicamente que no es fácil hacer esa transición y requiere el agricultor, pues son costos y riesgos, eso no es enchilame otra. Y nosotros vamos a apoyar a ese agricultor en esa transición. O sea, esto quizá debe ser motivo de política pública más que de una empresa, ¿no? Pero bueno, ellos lo plantean así y plantean sus esquemas también de impacto, ¿no? Bien, ¿a dónde quiero llegar? Miren, ante tal diversidad de intereses que vimos de la industria alimentaria, de la industria probada de insumos, académicos, ONGs, etcétera, etcétera, ¿qué camino se está siguiendo la agricultura regenerativa? Y esto, pues la verdad, después de ver tantas cosas, ¿y esto por dónde va? Permítanme hacer una síntesis, miren. Yo pensaría que con esta revisión, la agricultura regenerativa está siguiendo 2 grandes caminos, 2 caminos dominantes, 2, en pro de la salud del suelo. O sea, todos insisten en el tema de la salud del suelo. Nosotros planteamos que si tienes un suelo saludable, tienes animales saludables y tienes personas saludables y tienes una sola salud. Pero bueno, aquí estamos hablando de agricultura, salud del suelo. Bien, 2 caminos. Estos 2 caminos no necesariamente son excluyentes, se comunican.
El primero tiene que ver con prácticas de manejo agrícola o ganadero, labranza mínima, gestión de rastrojos o pajas, rotación de cultivos, cultivos de cobertura, pastoreo rotativo. Este sistema del plan K-Line, por ejemplo, es un esquema que permite hacer planificación a nivel de microcuencas o de cuencas completas, ¿no? De australiano, ¿no? Entonces, estas son prácticas, prácticas. Y el otro enfoque, el otro camino tiene que ver más bien con el uso de bioinsumos, biofertilizantes, bioplaguicidas, bioestimulantes, para la producción de cultivo, biocontrol, mejora de cultivos, biofertilización. O sea, son dos caminos. De repente se cruzan, pero a veces se mueven por caminos independientes. O sea, sí, no son mutuamente excluyentes, pero en general se ven como muy bien definidos los dos caminos. Permítanme llamarle así. Para mí este es un camino que es hacer las cosas casi como siempre, y lo pongo entre comillas. No estoy seguro que sea la mejor forma de llamarlo así, pero al final es sustituir insumos de síntesis química por insumos biológicos, basados en la gestión del microbioma que tú traes de afuera, etcétera, etcétera. O sea, por eso digo que casi como siempre, aunque estos insumos al final tienen menos impacto en el suelo, no en la salud del suelo. Pero al final, en términos de dependencia, el agricultor sigue dependiendo de un externo en general. Obviamente las empresas no van a dejar su negocio. Y requiere un mayor conocimiento de parte del agricultor, porque pues, y eso lo gestiona directamente él sin depender tanto de fuera, ¿sí? ¿Quién está impulsando este camino? Obviamente las empresas de agroinsumos, maquinaria y equipo, pues están defendiendo su negocio. Yo digo que es una vía interesante. Y está liderado sobre todo por familias de agricultores, ojo, entrantes a la agricultura, no son agricultores de primera, segunda, tercera generación o de toda la vida, son gentes que entran a la agricultura, sin telarañas, sin vicios, es decir, eso no se puede, o bien que retornan, ¿sí? Y también está siendo muy fuertemente impulsado por la industria alimentaria y los detallistas, ¿sí? Ahora, aquí estos agricultores, por ejemplo, están liderando circuitos cortos y están saltándose mucho a esos industria alimentaria y detallistas porque entran directamente al consumidor, ¿sí? Pero sobre todo son este tipo de agricultores que siguen este camino, ¿sí? Para mí eso sería un poco cómo se está configurando la agricultura. Ustedes dirán, oye, ¿y cuál va a dominar? Pues ya tenemos elementos. Miren, McKinsey recientemente hizo un estudio de qué está pasando en el mundo en términos de adopción de nuevas tecnologías. Y aquí ponen el tema de prácticas agrícolas que yo le llamé sostenibles, ¿no? El nivel de adopción global, le hicieron una encuesta a nivel de 5,474 agricultores de Brasil, de Canadá, de la Unión Europea, de Estados Unidos, de la India, de China y el promedio global. Noten ustedes que la labranza reducida, cultivos de cobertura, fertilizantes de alineación controlada o estabilizados es un esquema que no está propiamente en el esquema regenerativo, sí estos dos, y la fertilización variable también son como dos prácticas que impulsan muy en día la empresa de insumos. O sea, no dejes de usar fertilizantes de síntesis química, pero no los apliques a diestra y siniestra. Usa tecnologías digitales para que hagas nutrición variable, ¿no? O insumos que se vayan liberando de manera controlada, ¿no? Como unos que venden por ahí donde está Rodolfo, ¿no? Pero estas dos prácticas sí son propios de la agricultura regenerativa, orgánica, agroecológica, como le quieran llamar, ¿sí? Miren, anda más o menos en el orden del 42, 45, 36, 34%, con Brasil a la cabeza, después sigue Canadá, después sigue la Unión Europea. Vean ustedes los bioinsumos a nivel, aquí tenemos varias formas, son para el biocontrol, bioestimulantes y biofertilizantes. Tenemos el uso actual en azul, después dice, pienso usarlas, dice, no usa ni planea usarlas y no las conoce. Noten ustedes, otra vez están los países, aquí estamos viendo, bueno, meten Argentina, sí, otra que no estaba antes, y vean a nivel global. El 14% están usando el biocontrol, bioestimulantes 20%, biofertilizantes del 18%, con Brasil a la cabeza otra vez. Entonces, si vemos aquí los números, aquí podemos decir que el tema de las prácticas está creciendo más rápido, al menos estas dos, que el tema de los bioinsumos, ¿no? Entonces, mi hipótesis es de que el camino de las prácticas va a avanzar más rápido que el de los bioinsumos, porque pues el agricultor no es atractivo porque depende menos de un externo, ¿sí? Baja sus costos y tiene resultados interesantes, como vamos a ver ahorita, ¿sí? Y bueno, si ustedes ven cómo el microbioma ha sido un boom para todo tipo de cosas, pues es un gráfico que hizo aquí mi amigo Joachim, que está en Estados Unidos,
pues él documentó ahí la literatura de cómo han surgido, digamos, empresas en el tiempo. Lo que está aquí en el rojo, la línea roja, son el tipo de empresas que fueron surgiendo en el tiempo, que tienen como núcleo de negocios el microbioma, bioinsumos, ¿sí? Biofertilizantes, biopesticidas, etcétera, etcétera. Aquí están, miren cómo fueron surgiendo con el tiempo, ¿sí? Pero vean ustedes, el término, el concepto microbioma de las plantas, por primera vez apareció como en el 2011 en la literatura científica, pero después de que apareció fue un boom del 2011. Y paralelo a eso, también el boom de las empresas, ¿sí? Entonces, hoy en día, a medida que sabemos más del microbioma del suelo, pues surgen empresas que monetizan este tipo de conocimiento, ¿sí? Pero ya vimos que, pues ese es un camino, ¿sí? El otro es el de las prácticas, ¿no? Ahora, aquí hago una pregunta, y aquí es donde me voy a echar un clavado al vacío, miren. Esto ya es cosecha. ¿Por qué la agricultura regenerativa ha despertado tanto entusiasmo? Yo como esta ranita estoy así como sorprendido, digo, a ver, ¿por qué? ¿Sí? Entonces, pues, como dice la ranita, pago por ver. Miren, yo tengo hipótesis más que respuestas, hipótesis, ¿eh? ¿Sí? Hipótesis. Primera hipótesis. La agricultura regenerativa permite empezar, de hecho, yo digo porque todavía no es de adopción generalizada, ¿sí? A conciliar el dilema entre sostenibilidad, hoy se llama regeneración, y productividad y rentabilidad. O sea, antes eran caminos que no se conectaban. O produces de manera sostenible, pero sacrificas productividad. Lo orgánico más o menos era lo que nos decía, ¿no? Entonces, pues una cosa a la otra, pero no las dos. Bueno, para eso nosotros queremos recurrir a lo que nos dice el Instituto Rodale, por ejemplo, que tiene 40 años en un esquema de comparación de sistemas agrícolas, ¿no? Es interesante porque este cuate Bob Rodale, por ejemplo, él quería tener respaldo científico para recomendar políticas públicas, porque recién se había establecido el esquema del programa orgánico en Estados Unidos en el año de la década de los 80, ¿no? Entonces, este ensayo ahí tiene 72 parcelas experimentales, ahí ven ustedes las parcelas, y publicaron su informe 40 años. Bueno, publican cada año, pero este es un informe muy interesante, lo pueden bajar ustedes. Aquí está un gráfico, el documento tiene este gráfico. Básicamente, pues la letra ustedes saben que tiene que ver con diferencias estadísticas entre los tratamientos. Las estrellas tienen que ver con la significancia, ¿sí? Las barras básicamente representan, las barritas que están aquí representan errores estándar, que tanto varían los datos, por ejemplo. Y los que están aquí, el FT significa labranza completa y el RT significa labranza reducida, ¿sí? Él trabaja en sistemas, dicen, orgánicos, ¿no? Bueno, y tienen 3 sistemas. El sistema convencional básicamente son usar organismos genéticamente modificados de maíz y soya, esto sobre todo a partir del 2008 metieron los OGMs, nitrógeno sintético para la fertilidad y herbicidas sintéticos, ¿no? Y desde el 2015 empezaron a meter cultivos de cobertura, porque es una práctica que se está empezando a generalizar después del cultivo principal. Este es el sistema convencional. Este sistema que le llaman de leguminosas, o así, dicen que es rotación en cultivos de cereales anuales y cultivos de cobertura, sobre todo leguminosas, ¿sí? O sea, ya hay la rotación, ya no es el monocultivo que tenemos acá. Y acá este esquema, que son de estiércol, dicen, es una rotación de cultivos anuales, de cereales forrajeros y cultivos forrajeros perennes, ¿no? Estamos hablando de que son 7 cultivos diferentes en 8 años, van rotando, ¿no? Y aplican de manera periódica estiércol composteado, ¿no? Y a esto le llaman agricultura regenerativa a ellos, ¿sí? Bueno, estos son los 3 sistemas. Si ustedes ven los resultados después de 40 años, dicen, miren, en suelo, en salud del suelo, aquí tienen varias variables para ver la salud del suelo, ¿no? Carbono de la biomasa microbiana, carbono activo, niveles de proteína del suelo, riqueza bacteriana y fúngica, respiración microbiana, compactación del suelo. Bueno, aquí pueden ver ustedes cómo este sistema, que es el orgánico regenerativo, que ellos le llaman, estadísticamente es distinto a los otros, ¿sí? Este que está aquí, transición, pues es muy parecido a estos no son diferentes, pero este sí es distinto en términos de la salud. Entonces, sí es más saludable el suelo. Captura de carbono, pues también este es el que más captura. En infiltración de agua, pues este también es el que más infiltra, ¿no? Y estadísticamente es distinto, sobre todo del esquema convencional, no de este esquema del que está en transición. Si vamos al tema de rendimientos, fíjense, este es un tema interesante. Aquí los rendimientos, los gráficos que están acá al lado izquierda, hablan de rendimientos de maíz de cada uno de los sistemas entre 2008 y 2020, ¿sí? El 1.
pero separan el rendimiento promedio entre 2008 y 2020 y separan la gráfica que está en la 2, tiene que ver con un año que fue seco, una estación seca. Y ven ustedes que en términos de rendimientos, en un año normal, pues el sistema agricultura regenerativa que le llaman ellos, con el esquema convencional, es prácticamente similar, o sea, los rendimientos son parecidos, ¿sí? Pero cuando tú te vas a un año que es seco, ahí sí diferencian los rendimientos del esquema regenerativo orgánico, ¿no? Pues estadísticamente sí hay diferencias con los dos sistemas. Entonces dicen, es más resiliente a estas condiciones de cambio climático. ¿Qué nos permite concluir esto? Que no labrar la tierra, no usar organismos genéticamente modificados, no emplear fertilizantes químicos ni herbicidas, no implica sacrificar rendimientos 40 años después de mejorar la salud del suelo. Esto también hay que leerlo en el tiempo, ¿sí? Esto es lo primer resultado. Segundo, miren, esto coincide mucho con un famoso experimento que hay, dicen que es el más viejo que hay en el mundo, tiene 173 años, fue un experimento que hicieron por ahí para probar el efecto del nitrógeno. Ellos tienen pues varios sistemas ahí, ¿no? Desde 1840, ¿no? Y básicamente nos dicen, los sistemas que están comparando es, pues un trigo continuo sin fertilizar, esta línea que está acá abajo. Vean, cultivo continuo, siempre trigo sin fertilizar, ni estiércol ni nada, anda alrededor de 1 tonelada por hectárea en los últimos 173 años. Pero estos dos sistemas que están aquí, es el trigo continuo, metiendo fósforo, potasio y nitrógeno, 144 unidades de nitrógeno, y vean ustedes el magenta, que es trigo continuo con estiércol de corral, a razón de 35 toneladas por hectárea. Vean ustedes cómo en el tiempo ambos sistemas se mantienen muy parejos en rendimiento, ¿sí? Muy parejos en rendimiento, ¿sí? Que es lo mismo que nos dice el Instituto Rodale en 40 años, ¿no? Esto nos dicen en 173 años, ¿no? Claro, ya meten otro tipo de prácticas como nuevos cultivares, entra la genética, entran los, etcétera, y pues se fue para arriba, ¿no? Pero están, bueno, aquí ya rotaron, ¿no? Entonces vean la brecha que hay desde 1 tonelada a más o menos 6 toneladas, ¿no? Estamos hablando de trigo. Acá llegó a cerca de 10, 11 toneladas, ¿no? Entonces, pues guardando la proporción de más o menos llega a la misma conclusión. Beneficios, quizás es lo que el agricultor también dice, oye, ¿y cómo está esto? Miren, el sistema 1, ellos comparan la rentabilidad, el retorno, ¿sí? Considerando los sobreprecios que tienen los productos que se etiquetan como orgánicos, ¿sí? Ellos le llaman regenerativo también. Esto que está aquí es sin las primas de precios. Entonces, en términos de rentabilidad, el esquema orgánico regenerativo es más rentable que los otros sistemas, ¿sí? Pero si tú le metes los sobreprecios, las primas que suelen pagar los productos que se etiquetan como orgánicos, pues se les va la rentabilidad para arriba, ¿no? Entonces, pues por todos lados, no sacrifica rendimientos y al final, si tú no metes las primas de precios, es más rentable el sistema. Si le metes primas, pues se eleva para arriba, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que al final, pues ellos dicen que la sostenibilidad, pues ellos lo ven como que cuando ves tú un sistema degenerado, pues está en esta condición y que transitar hacia la sostenibilidad es apenas el puente, dices aquí, cuando la Tierra está en estado estable y estático, dicen ellos, ¿no? Llaman aquí, sobre todo estos son los del Instituto Savory, ¿no? Y que lo regenerativo es simplemente cuando tú empiezas a restaurar esa biodiversidad y empiezas a recuperar el estado original que tenía ese suelo, ¿sí? Bien, fíjense, segunda hipótesis, ¿por qué están abrazando con singular alegría? La primera es, pues, es que la agricultura regenerativa permite rentabilidad teniendo la condición de mejorar la salud del suelo. Segunda, la agricultura regenerativa permite reducir y hasta eliminar los costos ocultos, esto voy a responderlo en varias partes, ¿no? De la producción agropecuaria, al hacer posible cantidad y calidad nutricional. O sea, nos dicen, puedes producir volumen y de mayor calidad nutricional. Esto como que no se podía con el esquema convencional. Aquí comparan una lechuga, son trabajos preliminares, o sea, están apenas empezando a hacerse, ¿sí? De evaluar la calidad nutricional de una lechuga en un sistema convencional, en un sistema orgánico y un sistema regenerativo. El regenerativo es el que está en color verdecito. Ven que en todos los casos en vitaminas, ¿sí? K, C, B, en potasio, en magnesio, en calcio, siempre la agricultura regenerativa tiene desempeño superior. O sea, aquí no vemos las diferencias estadísticas, ¿no? Pero bueno, visualmente. Y cuando hablamos de la carne, por ejemplo, nos dicen que generalmente la dieta normal de los seres humanos tiene una proporción de ácidos grasos omega 6, omega 3 de aproximadamente 1 a 1. Las dietas modernas tienen una proporción de aproximadamente 16 a 1, ¿sí?
y esto te traduce en un mayor riesgo de enfermedades crónicas, degenerativas, ¿no? Y justamente el esquema de producción de carne bajo esquemas regenerativos, como los ejemplos que vimos, permiten producir una carne, digamos, prácticamente con este equilibrio de 1.3 a 1, ¿no? Contra los esquemas convencionales que se disparan mucho, el omega 6 contra el omega 3, ¿no? Entonces, en general te dicen, hay mejor densidad nutricional, como lo hemos visto hace rato. Y fíjense, aquí es donde viene un tema importante. O sea, al final, este estudio que a mí me encanta, porque es un primer estudio que se hace a nivel global para ver cuánto nos cuesta producir alimentos como lo estamos haciendo con el esquema convencional. Y ellos nos dicen, mira, el costo de la producción agropecuaria global, como haciendo una contabilidad de costos reales, ellos llaman evaluación sistémica de los costos y beneficios ambientales, sociales y económicos y de salud. Se hizo, ahora que se hizo el encuentro de sistemas alimentarios el año pasado, que convocó la ONU-FAO, y es un estudio muy robusto, muy interesante, con todas sus limitaciones, porque no es fácil hacer este estudio. Dicen, nos cuesta producir los alimentos 29 trillones de dólares, costo real. Cuando tú vas y compras un alimento, estás pagando apenas 31%. El precio que tú pagas apenas tiene los costos del 31%. Los costos ambientales no lo estás pagando, ni los costos de salud, ¿sí? Ni tampoco estás pasando los costos de que te enfermes. O sea, no estás pagando 2/3 partes, son costos ocultos, ¿sí? Que no estamos pateándolo ya no a las siguientes generaciones, a la actual también. Y los costos de la salud, pues los pagamos como sociedad todos con el sistema de salud que sostenemos bien puestos, ¿no? Entonces te dicen, bueno, entonces el esquema regenerativo lo que nos está diciendo es que tú puedes efectivamente bajar tus costos de producción y hacer más rentable al productor, reducir los costos ambientales, unos hablan de hasta carbono cero, y también producir alimentos que permitan bajar los costos a la salud. O sea, de alguna manera limitar estos costos ocultos que estamos viendo. Eso es la apuesta que nos están planteando ellos. Y hay evidencia, puede decir que sí. Y tercera hipótesis, los consumidores, bueno, ya también hay evidencia, ¿no? Los consumidores están respondiendo y están respaldando a todas aquellas empresas que declaran que están reduciendo las emisiones de carbono en las cadenas de valor, que es la dimensión ambiental de este acrónimo que es ESG o ESG, ¿sí? Es un acrónimo que se usa para, pues, calificar a las empresas que están siendo amigables con el ambiente y la sociedad, ofrecer salarios y prácticas laborales justos a los empleados, es la dimensión social, y apoyar la diversidad y la inclusión, que es la parte de gobernanza, ¿no? Entonces, pues, aún con el riesgo de que muchas de estas afirmaciones y marketing que se haga en las empresas nos lleve a esto que se llama el greenwashing, que es lavado verde. O sea, que son afirmaciones vacías o engañosas sobre los méritos ambientales y sociales de un producto que no los tiene, pero los venden bien. Pues la gente está diciendo, si me lo dices, te lo creo. Y bueno, y aquí vemos estos números, fíjense. Si ustedes hacen uso de estudios que no le preguntan a la gente las intenciones autoinformadas del consumidor, no es lo que tú crees o piensas, es cómo te comportas en el gasto real día a día y cómo estás gastando, en lugar de irse por el lado de los sentimientos. Nos dicen que en general aquellos productos que se llaman envasados, que tienen las letras estas de CPG, aquellos productos que declaran que están siendo ambientalmente amigables, socialmente responsables y que están siendo inclusivos socialmente hablando, y lo declaran con etiquetas como bienestar animal, libre de jaula, libre de crueldad, no probado en animales, sostenibilidad ambiental como que es compostable, ecológico, o que es orgánico, ¿no? O que está a base de plantas, o que salarios justos y éticos a los trabajadores, o que tienen bases sostenibles. Así lo agrupar de ellos de estas 6 categorías. Nos dicen, miren, estos productos están creciendo 1.7% más en promedio por año. Aquellos que declaran en sus etiquetas cualquiera de estos 6 declaraciones. Y en términos acumulados, en el periodo de 2018-2022, han crecido 20%. Los que no declaran este tipo de afirmaciones, y los que sí lo declaran, 28%, 8 diferencia. Entonces la gente dice, te lo compro y te lo premio. No todos crecen igual, o sea, aquí vemos las distintas categorías, ¿sí? Y concluimos con este esquema, que está complicado leerlo, que no es parejo en todas las categorías. Y noten,
los productos que hacen afirmaciones ligadas con este tema, este acrónimo de ambiental, social y de gobernanza, generaron un crecimiento considerable en 11 de las 13 categorías de alimentos. Ojo, en general los consumidores están premiando más a los alimentos que están orientados con este enfoque. Solamente en 3 de 4 categorías de cuidado personal y solo en 2 de 9 categorías de bebidas. Entonces, los alimentos están siendo pues, el tema de la salud, ¿no? Pero la tendencia es muy clara. En 2/3 de las categorías que se analizaron aquí, los productos que hicieron afirmaciones ligadas con estos estándares crecieron más rápido que los que no lo hicieron, ¿sí? Entonces, pues ninguna de las 6 declaraciones que vimos ahorita está por encima de las todas. O sea, la gente no está premiando más lo orgánico o lo compostable, algo así, es por igual, más o menos están prefiriendo las marcas. Es otro estudio que publica la Universidad de Nueva York y dicen en general, ellos sacan un índice de participación del mercado sostenible, dicen aquí, miren, todo lo que se vende como producto, como sostenible, tiene tasas de crecimiento en 5 años del 9.43%, contra los que son convencionales, que solamente es 4.98%, o sea, es el doble. Cuando el mercado global está al 5, está muy pegado el mercado global con estos productos convencionales. Entonces, es el doble, es un diferencial importante. Entonces, hay incentivos para que las empresas lo hagan. Pero aquí hay un pero. En general nos dicen, las primas de precios que se pagan por declarar ese tipo de afirmaciones que tú tienes, esas 6 que decíamos, en la prepandemia, el diferencial de precios de un producto que tenía esas etiquetas de SG contra los que no lo tenían era del 34%, o sea, todavía un sobreprecio del 34%. En el año del 18 era del 39%. En la pandemia bajó al 29% y en el 22 está al 27%. O sea, ya bajó el diferencial de 11 puntos porcentuales del 2018 al 2022. Sigue siendo de cualquier manera un diferencial del 28% contra aquel que no lo hace. Y esto es atractivo para las empresas. Pues por eso están tan entusiasmados con este esquema, ¿no? Y bueno, el porcentaje de alimentos o productos que se lanzan al mercado en función del total, pues está creciendo, casi es la mitad. Por eso también los precios están bajando, ¿no? Porque cada vez hay más oferta, ¿no? ¿Qué quisiera esto? Que de repente, dentro de muy poco, va a ser más bien una condición necesaria que tú tengas este tipo de credenciales para que la gente te pueda comprar, ¿sí? Pero no esperes un sobreprecio. De hecho, están cayendo sus sobreprecios, ¿no? Todavía lo gozan. Pero yo creo que esto va bajando, ¿eh? Va bajando. Cuarta hipótesis. Pues ya hay innovaciones al alcance de la mano para que un agricultor pueda monitorear el nivel de cumplimiento de un objetivo clave de agricultura regenerativa, que es la salud del suelo. Yo los invito a que entren a esta página de aquí está, la señal se llama en español o en castellano es Microbiometer, ¿no? Dicen ellos, la salud del suelo en la palma de tu mano. Fíjense, esta es una tecnología que una microbióloga y un cuate experto en informática y un fisiólogo y todo eso, son científicos de altos vuelos, y crearon una cosa que dicen, mira, si ya está documentado en la literatura que los rendimientos de los cultivos son mayores a medida que la masa microbiana aumenta, pues desde siempre los microbios han hecho este trabajo debajo de la tierra, pero son invisibles a nuestro ojo y a menudo lo estamos aplastando con las malas prácticas que hacemos. Entonces, si nosotros construimos comunidad microbiana, mejoramos el suelo y incrementamos rendimientos mientras bajamos los insumos y los costos. Si esto es cierto, como lo hemos visto con la evidencia, ¿cómo lo medimos? Y ahorita era muy costoso. Entonces, ellos generaron una metodología y un kit por ahí que reemplaza las costosas pruebas de laboratorio con pruebas en tiempo real en suelo vivo, ¿sí? No tienes que mandar una prueba al laboratorio porque dicen que las poblaciones microbianas se alteran una vez que se eliminan del suelo, ¿sí? Entonces, tienen una prueba que la hacen con suelo vivo y en el sitio, con resultados que están disponibles en 20 minutos y un costo, lo más interesante, a menos de 150 pesos mexicanos por prueba. Menos de 150 pesos, ¿sí? Eso es lo interesante. Y lo haces tú. Esto te permite evaluar la eficacia agronómica de estas prácticas, porque rápidamente tú evalúas si estás haciendo bien las cosas en insumos y en prácticas, ¿sí? Y te permite justamente también determinar si estás aumentando el carbono en el suelo, si estás mejorando tu salud del suelo, etcétera. Los resultados de esta prueba de biomasa microbiana se informan como microgramos de, no, ¿cómo se llama esta unidad? De carbono microbiano por gramo de suelo,
y la proporción de hongos o bacterias. Básicamente te dice proporción de hongos o bacterias, porcentaje de hongos y bacterias, ¿sí? ¿Qué se puede concluir con una prueba de este tipo? Dicen ellos, por ejemplo. Ahí hay varios testimonios que dicen ahí. De hecho, hay un camarada que ya lo amplió, ya lo compró. Cuanto mayor sea la biomasa microbiana, más nutrientes estarán disponibles para la planta, de forma natural, disminuyendo, eliminando la necesidad de fertilizantes químicos, como lo vimos, ¿sí? Los microbios, especialmente los hongos, construyen la estructura del suelo que previene la erosión. Si la biomasa microbiana disminuye después de un fertilizante químico, significa que estás usando demasiado. Determinar la relación hongos-bacterias en el suelo del suelo de rizoma indicará si los hongos micorrízicos arbusculares han colonizado la planta haciéndola más resistente a sequía y a plagas. Entonces hay que saberlo. Un aumento de la relación hongos-bacterias indica que el abono verde que estás empleando pues es el adecuado. También te dice que si el carbono orgánico en el suelo es principalmente de los microbios que mueren. Por lo que si no estás aumentando sus microbios, sí, no estás mejorando la salud de tus suelos, ni secuestrando carbono. Y por último, pues un aumento rápido de la relación hongos-bacterias indica que tus cultivos de cobertura de tus enmiendas están funcionando por menos de 150 pesos, ¿no? Fíjense, y ya hay otro camarada, Brown, por ejemplo, pues este cuate, digo que siempre va adelantado, y están haciendo un trabajo bien interesante con un grupo de científicos que están monitoreando todo en su rancho. O sea, de hecho ya están reportando en su sitio los resultados. Y básicamente estos camaradas están usando la información de satélite y todo el monitoreo, digamos, con sensores en el suelo para ver todo este tipo de variables, agua, radiación solar, infiltración, etcétera, etcétera. Ven después eso cómo entra al sistema y van a ver todos los servicios ecosistémicos, van a valorarlos, van a ponerles qué tanto están logrando con eso, ¿sí? Entonces está interesante. Entonces tienen una serie de mediciones desde la densidad de los suelos, infiltración de agua, etcétera, etcétera. Viene un esquema esto es un tema interesante de cómo monitorear y cómo reportar resultados de un esquema de este tipo, pero ya hechos con un método mucho más robusto, ¿no? Y además tenemos hoy en día acceso a plataformas que nos permiten capacitar. Por ejemplo, esta página de Saibory, por ejemplo, de Alan Saibory, que fue un ecólogo y ganadero de África, pues este cuate, citando a André Wassan, por ejemplo, que fue el primero en advertir que el pastoreo excesivo se debía más a la cantidad de tiempo que las plantas estuvieron expuestas a los nevales, más que a la cantidad de animales que estaban en un área determinada, ¿no? Y él, en buena medida, pues su libro lo hizo siguiendo lo que decía este cuate Wassan hace varios años, ¿no? Hay cursos que tienen ustedes, ahí están los cursos. Tienen ustedes aquí la Academia de la Ciencia del Suelo, pues tiene una serie de cursos también para educación y capacitación. Me gusta mucho esta plataforma. Estos camaradas tienen un sitio ahí de su página que se llama Los Administradores del Proyecto de Administración de las Tierras. Hay uno que se llama Cazadores de Mitos, se llama así, y tiene una forma muy interesante de cómo dicen, a ver, generalmente la gente piensa esto, pero ¿qué dice la evidencia? Te lo presentan de una manera muy fácil de entender. Y tienen un titipuchal de notas de no más de una cuartilla y media. Van a leer esto y van a entender muchas cosas ahí, ¿no? Estos de Soil Food Web, por ejemplo, de esta científica también, pues tiene un enfoque en la red alimentaria del suelo de esta doctora y tiene una serie de cursos bien interesantes. Tienen por ejemplo, de una introducción a la restauración de los ecosistemas y ahí dice que vas a aprender todo el tema de que a veces no nos enseñan en la escuela, ¿no? Estos camaradas de Agros, por ejemplo, pues también son agricultores que han hecho una buena plataforma de capacitación. Tienen un curso que se llama Agricultura Biológica, desarrollo de un sistema de producción de cultivos de alto rendimiento, que cuesta ahí $249 por un agricultor y un científico. También es agricultor antes que científico, ¿no? Agricultor. Tienen todos sus cursos ahí que están ofreciendo. Hay un máster, ¿no? Porque es una maestría, ¿no? En agricultura regenerativa que ofrece este pelado, ¿no? Hace unos días estaba promoviéndole de manera intensiva en redes sociales. Ahí puso un máster. Es un método que él llama que es Regen 360 en 10 pasos, y aquí están los 10 pasos, te los va enseñando uno a uno. De hecho, va a dar un curso a fin de año aquí en Huatusco, Veracruz, camarada. Sí, y fíjense, pues cuate está asociado, o sea, es él
pero está asociado con este pelado que es todo un estuche de monerías, Darren Doherty, o cómo se, que es un cuate que diseñó este esquema del Skyline en Australia, ¿no? Es un tipo interesante este pelado, ¿no? Tenemos a estos camaradas de agricultura regenerativa, la Alianza, que tienen una capacitación más bien en el tema de la avicultura regenerativa, ¿no? Usando las aves, ¿no? Ya vimos que son las más rentables, ¿no? Esta plataforma de Ves al Suelo tiene una guía de agricultura regenerativa para que ustedes puedan leerla, ¿no? Hay una guía de cultivos de cobertura también para que puedan leerla, ¿no? Ahí te dice todo lo que hacen, ¿no? Y fíjense, ahí termina. ¿Cuál es la quinta hipótesis también? Y esta sí me voy a echar un clavado al vacío, pero fíjense, esto no lo digo yo, lo dice estos cuates del Instituto Rodale, que eran los que pues, querían medir con evidencia científica si funcionaba la bioorgánica o no. Dicen, la bioorgánica no está avanzando lo suficientemente rápido, además de que se limita a un simple cambio de inputs, de insumos químicos por orgánicos, ¿sí? Y ellos dicen, miren, la agricultura hoy en día en este país, Estados Unidos, el 99% es convencional y el 1% es orgánico. Acuérdense que Estados Unidos instituyó el esquema orgánico en el 90, ¿sí? En el 90. Bueno, 33 años después, solamente el 1% de la agricultura en este país es orgánica. Significa que los cambios no están avanzando a la velocidad que se esperaba, ¿sí? Por algo ha de ser, por algo ha de ser. Y bueno, los orgánicos, que eran orgánicos, están diciendo, por ejemplo, este cuate que era un fan del orgánico, dice, para mí lo orgánico es simplemente, es principalmente un conjunto de reglas de lo que no se te permite hacer, mientras que lo regenerativo es lo que deberías estar haciendo. Eso dice él. Dice este camarada, yo era asesor en agricultura orgánica, pero nunca apliqué las técnicas en mi terreno familiar. Nunca. ¿Por qué? Porque simplemente se trataba de un cambio de inputs. Es decir, abandonaba lo químico por lo natural para vender lo mismo 2 veces más caro, aunque funcionara peor. Una transformación que se quedaba en lo estético sin ir a las entrañas de las raíces del asunto. Dice. Que es una granja bien interesante, entran a su página, ¿sí? Y dice, bueno, ¿cómo definen carnes orgánicas? Dice, mira, el USDA dice que una carne orgánica es, dice que no les gusta la definición, porque principalmente dicen que, pues, permite la alimentación confinada con maíz, y dice, solamente exigen que el maíz sea orgánico, pero las aves pueden estar metidas en confinamiento. Dicen, nosotros no creemos en ese esquema, porque los animales tienen que andar pastoreando, tienen que andar libres, ¿sí? Ellos plantean ahí, ellos tienen también un esquema de medición de su suelo, y también dicen, mira, ve cómo hemos mejorado el suelo en este periodo, ¿no? Ellos tienen en 20 años, ¿no? La materia orgánica, cómo ha pasado de cerca de 1 punto y tantos a más o menos 5% en 20 años, el carbono en el suelo, la actividad microbiana del suelo, también tienen sus mediciones ahí, ustedes pueden encontrar, ¿no? Ellos dicen que la actividad orgánica básicamente es crear un entorno que permita que los ciclos que hemos roto, los ciclos de la naturaleza, como la energía, el carbono, los minerales, los microorganismos y el agua, ¿sí? Que evolucionaron conjuntamente con las plantas, los microbios y los animales, ¿sí? Fluyan libremente, ¿sí? Entonces, aquí dicen, hay que apoyar de manera proactiva las cadenas alimentarias, ¿sí? De la naturaleza, utilizando el sol, el suelo y la lluvia para cultivar pastos que comen los animales, dicen esos camaradas. Y básicamente dicen, ellos dicen mucho, ¿para qué carajos comprar un insumo como la urea o el nitrógeno, pues digamos que es la fuente de nitrógeno, si la atmósfera es 78% nitrógeno? Lo que hay que hacer es gestionar este ciclo y hay que hacer que las bacterias trabajen, ¿sí? Y que hagan disponible ese nitrógeno que está ahí pues, gratis. Diego Rodolfo es gratis, ¿sí? Él tiene ahí una nota muy interesante que habla de la diferencia entre aprovechar este ciclo del nitrógeno, que ahí está disponible, ¿sí? Contra meterlo desde fuera, ¿no? Con urea, ¿no? Sexta hipótesis, y otro también un clavado un gancho al hígado. Miren, yo creo que también la gran industria está abrazando con singular alegría este modelo, porque de alguna manera les permite desviar la atención hacia no ver el Big Food, las grandes empresas, y les quita presión de los proveedores que siempre están pugnando por un mayor margen. O sea que se ven amenazados, y esto lo digo con toda mi ingenuidad. Miren, esto que está aquí es $1, y más o menos lo que representa es cuál es el margen que se queda cada actor de la cadena de valor
¿sí?, del precio final que paga un consumidor en un alimento al detalle. El agricultor se queda con 14 centavos, el transporte se queda con 5 centavos, el proveedor de insumos se queda con 5 centavos del precio pagado por el consumidor, ¿eh? El proveedor de energía con 4 centavos, el que hace el empaque con 4 centavos, los mercadolos con 2,6 centavos, el detallista con 19, casi 20 centavos, el que financia y asegura con 3,2 centavos, abogados con 1,5, restauradores de servicios con 0,5 centavos, la agroindustria con 24. Noten lo siguiente, estos tres que están aquí se quedan más o menos con 59 centavos de cada peso o de cada dólar, ¿sí? ¿Quiénes son? El mayorista, la agroindustria y el detallista, con 59 centavos. No se les debe olvidar que la mayoría de los agricultores que hacen agricultura regenerativa implementan circuitos cortos. Entonces, ¿a quién quitan? Al mayorista, a la agroindustria y al detallista, porque llegan directamente al consumidor. Entonces dicen, oye, ¿por qué conformarse con estos 14 centavos? Aquí es un margen bruto, ¿eh? La actividad regenerativa está demostrado que te permite bajar tus costos, por lo tanto, la utilidad de este margen la aumentas. Pero dicen, bueno, ¿por qué quedarse con 14 centavos si podemos quedarnos con estos 59 también? Y esto, pues no crean que es muy atractivo para las grandes empresas y para los minoristas. Entonces dicen, metámonos a secuestrar este concepto. Y este es un riesgo que tenemos ahí, ¿sí? Y esto ha llevado a los agroecólogos, ahorita hay una disputa entre los agroecólogos y los regenerativos y los orgánicos. Hay un texto que se acaba de publicar por ahí que dicen, agricultura regenerativa, agroecología sin política. Fíjense lo que están diciendo estos camaradas, ¿no? Hacen un análisis de así de estas nubes de palabras y con redes y dicen que en general la dimensión social, que es la parte azul aquí en estas interacciones, pues en la agricultura regenerativa está muy poco representada, porque dicen que a la agricultura regenerativa no le importa la política, el poder, ¿sí? Mientras que la agroecología en particular hace énfasis en las transformaciones, en las políticas transformacionales. Es esencialmente un movimiento político también, para cuestionar las relaciones de poder que se dan en las cadenas. Ustedes están viendo que no es así, pues, porque pues, están cuestionando seriamente, nomás que son otro tipo de agricultores, ¿sí? Entonces dicen de estos camaradas en este artículo que al final la agroecología es la madre de todos los sistemas que ustedes quieran, ¿no? Que la agricultura de conservación mama de la agroecología, que la agricultura regenerativa mama de la agroecología, que la orgánica mama y muy parecida a la agroecología, y la climáticamente inteligente también. Al final la agroecología les proporciona el conocimiento, digamos, a todas estas prácticas, ¿no? Déjalo así, a lo mejor este es el paraguas, ¿no? Pero yo una cosa que he observado en la agroecología es que normalmente está peleada con la ciencia. La agricultura regenerativa no está para nada peleada con la ciencia, es más, la está abrazando con singular alegría. Y en parte de razón, porque mucho del conocimiento de la Revolución Verde, pues vino de la ciencia, ¿no? Decían que eso funcionaba re bien. Entonces, hay recelo, pero también se están perdiendo de poder aprovechar esos nuevos conocimientos que están surgiendo, ¿sí? Sin embargo, desde Europa, sí le apuestan a este esquema, sí, plan de equilibrar la balanza. Y miren, en Europa, por ejemplo, desde Europa, desde Alemania en particular, Alemania, esta consultora que es Boston Consulting Group y este instituto de Alemania, crearon este estudio de la agricultura regenerativa para Alemania. Dicen, la agricultura regenerativa es el único enfoque agrícola que puede superar el status quo de la industria agrícola, al reducir significativamente el impacto ambiental negativo de la industria de nuestra tierra y clima, aumentar su impacto positivo y beneficiar económicamente a toda la cadena de valor agroalimentario, desde la agricultura hasta los consumidores. Y los europeos están muy activos en esto, ¿sí? La Universidad de Wageningen, que es la universidad número 1 de agronomía del mundo mundial, según el ranking, sacó un informe muy bien elaborado, una revisión de la agricultura regenerativa, de todo lo que eso implica, los enfoques, movimientos, compara la agroecología regenerativa y lo orgánico, la agricultura de conservación, en qué se parecen, en qué se distinguen. Está muy bien hecho estudio. La Academia de Ciencias de la Unión Europea publicó este informe que se llama Agricultura Regenerativa en Europa. Y es un análisis crítico para ver qué tanto este enfoque puede permitir a Europa transitar hacia un esquema de carbono cero o carbono, digamos, a la mitad, ¿no? Hay un manual que generaron ellos también de agricultura regenerativa. Entonces, Europa está activo.
África también está muy activo, ¿no? Con el tema regenerativo, ¿no? Y me cansé. Después de todo esto, pues también uno un poco así, dicen, ay, pues, ¿y esto para dónde nos lleva? Entonces, aquí la pregunta sería, vuelvo a mi pregunta, ¿vino añejo en botella reluciente o cambio de las reglas del juego? Fíjense, uno diría, oye, ¿sería un vino añejo en botella como este que está aquí? ¿O es un cambio en las reglas del juego? Que cambien los poderes. ¿Es uno o lo otro? Entonces uno diría, miren, hay un texto ahí que se publicó en el año 77, ¿sí? De hecho, Boissan, este cuate francés, habló de, Anderson, por ejemplo, en el año 77 hablaba de la importancia de ser ganadería, con un pastoreo, pues tipo rotacional, ¿no? En el 77, él lo dijo. Boissan se basó mucho en este texto que se publicó en el 77, ¿sí? Pero después, bueno, y publicó este libro que está justamente aquí de productividad de pastos, ¿no? Una introducción al pastoreo rotacional. Esto lo publicó en el 57. Pues todo esto que están hablando de incorporar la ganadería a los sistemas de producción agrícola bajo un sistema rotacional, pues ahorita está haciendo mucho auge, pero pues viene desde el año de 1777, por lo menos que los académicos decían esto, ¿no? ¿Está nuevo? Pues, ¿qué tan nuevo, no? Miren, no vayamos tan lejos, nuestra Cholocotzia, nuestro célebre Efraín Hernández Cholocotzia, en un texto que está aquí publicado en la Cholocotzia, tomo número 1, hay un artículo que se llama Etnobotánica y Agricultura Tradicional. Él hace dos distinciones, hay dos sistemas, ¿no? La agricultura moderna y la agricultura tradicional, le llama él. Y él dice aquí, miren, hay que incluir procesos y prácticas que con frecuencia tienden a conservar los recursos y a mantener mayor equilibrio entre recursos y procesos procesos atractivos. O sea, eso es lo que estamos hablando pues, de la actividad regenerativa, ¿no? Él tiene un texto ahí que se llama Agricultura Tradicional y Desarrollo y nos dice, al final la mejor opción es el logro de una conjunción complementaria entre agricultura tradicional y los aportes de las ciencias agronómicas. Pero él hablaba mucho de la importancia de rescatar esta agricultura tradicional, ¿no? Que hacía este manejo equilibrado con la naturaleza, ¿no? Este libro de antes se va al hígado porque dicen que, haciendo una crítica a la película de Ves al Suelo, dicen que solamente es un ejemplo de alto perfil de los problemas más amplios de la agricultura regenerativa, que ven el movimiento como otro intento de cambiar el nombre de antiguas tradiciones de cultivo y prácticas indígenas, que son anteriores a la agricultura que hoy se llama agricultura regenerativa. ¿Sí? Fíjense nomás. También nos dicen ahí que el movimiento regenerativo no logra abordar ese desequilibrio de poder dentro del sistema alimentario y descarta el enfoque comunitario tradicional para la gestión de la tierra. Yo creo que está exagerado un poco porque sí están empezando a meter este tema de gestión a nivel de microcuenca, incluso de cuencas, con este enfoque del K-Line que manejaba este cuate, ¿no? Pero bueno. Y dicen, la agricultura regenerativa se ha convertido en una forma de salvar el día sin abordar nuestro privilegio blanco. En esta película les molestó mucho a los indígenas que todavía quedan en Estados Unidos y sobre todo a la comunidad negra, la comunidad de color, que no salieran agricultores de color o agricultores indígenas. Esto nosotros lo venimos haciendo desde hace muchos años. O sea, entonces no es nuevo lo que están diciendo. O sea, no estamos diciendo que estén mal ustedes, lo que estamos diciendo es que no es un tema que surgió de hoy, de la noche a la mañana, eso viene desde 1700 y cacho, como decíamos, ¿no? Entonces, yo diría, así a vuelo de pájaro, que la agricultura regenerativa, pues, es ambas cosas a la vez. O sea, si es un vino añejo en botella reluciente, no hay, pues alguien diría que no hay nada nuevo bajo el sol, pero yo creo que el conocimiento que hoy tenemos del microbioma del suelo, a lo mejor los indígenas hacían esto por un tema de cosmovisión, de equilibrio con la naturaleza. Y muchas de las cosas que hacían a lo mejor no había un conocimiento científico porque no sabían lo que había abajo, ¿sí? Hoy con todos los avances de la ciencia sabemos lo que hay abajo y sabemos lo que hacen y sabemos todas las simbiosis e interacciones que hacen con la planta. Entonces ya lo sabemos, ¿sí? Entonces creo que también esto nos permite cambiar la regla del juego. Entonces yo sí pienso que es ambas cosas a la vez. O sea que me salí por la tangente, ¿no? Y bueno, y creo yo que esto que nos dice la FAO de que cambiará las reglas del juego, sobre todo en este enfoque, creo que por ahí va el tema, ¿no? El riesgo está en que el Big Food
secuestre el concepto. Secuestre el concepto. Miren, por ejemplo, ustedes entran a esta página, está muy bien hecha, se llama Regeneración, ¿sí? Una página muy bonita, muy vistosa, ¿no? Está preciosa y hablan de agricultura regenerativa, miren. Si ustedes entran al sitio este de Regeneration, ¿sí? Y le dan movimientos a la página principal, está bonita la página, ¿sí? Ahí está bien preciosa, nomás puse dos, ¿sí? Y hablan de la agricultura regenerativa es restauradora, regenerativa es cooperativa, es salvaje, dicen, es indígena, es política, es optimista. Ay, caramba, ¿qué están diciendo ahí, no? Es todo. Ya empezaron a salir los estándares, ya, pues la gente dice, bueno, si quieres ser regenerativo, pues adopta este sello. Entonces, el Instituto Rodale, por ejemplo, ya sacó un sello para el esquema orgánico regenerativo, ¿no? Orgánico, está la R y la O, ¿no? Regenerativo orgánico, ¿sí? Ahí está el sello, ¿sí? Hay otros sellos también que están sacando, que es esto, ¿no? O sea, usan el búfalo porque supone que era cómo pastaban en las grandes llanuras de Estados Unidos, el búfalo en interacción con la naturaleza, lo usan como un sello, ¿no? Entonces, en el 2022 salió este sello, ¿sí? Y este es el primer proceso regenerativo que está verificado, dicen que riguroso y científicamente respaldado. Ya salió otro que lo está respaldando el Instituto Savory, ¿no? El otro de Rodale y Savory, ¿no? También es un sello de verificación, ¿no? Entonces, ya salió Terra Génesis, pues ya mete hasta en zapatos y en ropa y en calzado y para todo el mundo, o sea, ya esto está llegando, o sea, aquí el riesgo es que se empiece a burocratizar la agricultura como está la orgánica hoy en día, ¿no? Y al rato te dicen, tú no puedes ser orgánico, no lleva este sello y págame, ¿sí? Lo curioso es que la gente que está haciendo actividad orgánica de regenerativa no está certificada como orgánico. La gente cree y ellos dicen, si tú quieres tener confianza en lo que estoy haciendo, ven a mi media de producción. Ahí está lo que estoy haciendo y convénzate a ti mismo. ¿Para qué me regeneras? Y miren, termino diciendo lo siguiente. Cito una frase de un agricultor canadiense que dice, si quieres hacer pequeños cambios, cambia la forma en que haces las cosas. Pero si quieres hacer cambios importantes, cambia tu forma de ver las cosas. Creo que la agricultura regenerativa nos está invitando a cambiar la forma en que vemos las cosas. Pero un tema clave en este proceso es lo siguiente, miren. Ustedes cuando se paran en cualquier evento de cualquier tipo, invariablemente escuchan decir que tanto de la FAO, de la OCDE, de la ONU, del ICA, del Banco Mundial, del FMI, todo el mundo dicen, ¿cuál es la narrativa dominante que nos quieren meter a la cabeza en torno al desafío más importante que comunidad vamos a enfrentar para el año 2050 y que nos involucra a todos los que estamos metidos en la agricultura? ¿Cuál es ese desafío? Invariablemente nos dicen producir. Tienen que producir. ¿Por qué? Porque vamos a hacer casi 10,000 millones para el 2050 y hay que producir hasta 70% más con menos, manteniendo la temperatura. O sea, la agricultura tiene que cuidar que la temperatura no se vaya por encima de 1.5 o 2 grados centígrados. O sea, más. Esta es la narrativa. Yo digo, a ver, producir más. Yo les digo, cambie la forma de ver las cosas. Y nosotros ponemos 3 dimensiones. A ver, vamos a analizar el tema del hambre, la obesidad y la hambre oculta. Si vemos en hambre, tiene que ver con ingesta de energía alimentaria por debajo de niveles mínimos necesarios para alcanzar y mantener un peso saludable. Una persona que está en esta condición tiene hambre. Obesidad o sobrenutrición es cuando la energía dietética excede tus requerimientos para el mantenimiento de un peso corporal saludable. Y el hambre oculta es más bien deficiencias de micronutrientes debido a ausencia de vitaminas y minerales. Son tan pequeñas las cantidades que no se notan, por eso es oculta. Menos esas 3 dimensiones. ¿Cuántos hay arriba? En el mundo hay 700, 800 millones de personas que sufren hambre bajo la forma en que se mide. En México son 28.8 millones de personas. De esas 10.8 millones, de los 120 y tantos que somos, no tienen suficiente ingreso para adquirir una canasta alimentaria y tienen hambre. Dice ahí 10.8. Obesidad y sobrenutrición, ¿cuántos hay en el mundo? En niños hay 45 millones de niños menores de 5 años, pero en adultos hay casi 700 millones de adultos obesos. En México,
conforme aumenta la edad de las personas, pues llegamos hasta el 72% de obesidad en adultos mayores a 20 años. 72%, 7 de cada 10 obesos. ¿Sí? Si nos vamos entre 12 y 19 años, pues es casi la mitad. ¿Sí? El hambre oculta, pues el hambre oculta afecta a más de 2,000 millones de personas en el mundo. En México, dependiendo de las edades y todo eso, pues en adultos mayores de 60 años, pues el 28%, 29% tiene anemia. Mujeres embarazadas, 18% tiene anemia. Y pues van a dar lugar a un niño pues con problemas de taras mentales, ¿no? Por ese tipo de deficiencias. En preescolares, entre un 20 y un 48% tienen anemia, ¿no? Cuando uno ve estos números, uno dice, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el desafío? ¿Producir más? Y pues, bienvenidos a la realidad. Lo que nos dicen los grandes números es que en esta casa, o en muchas casas del mundo, estamos sobrealimentados y desnutridos. O sea, el problema es más bien de excesos, de sobrealimentación y desnutrición. Entonces, lo que estamos planteando aquí es que más que producir más, tenemos que producir mejor. Y que la narrativa de producir más, si seguimos el esquema de la agricultura como siempre, simplemente es imposible que hagamos sostenible y viable este planeta. No se puede. ¿Sí? Ya nos les muestro todos los modelos que hay de que si seguimos con esa inercia, colapsamos esto. Entonces, miren, mientras son peras o son manzanas, hoy en día en la humanidad se discute. La gente dice, ¿producir más? Se quedan con esa duda. Otros dicen, ¿tanto así? Yo creo que no. Entonces, esta narrativa ha calado en todos los sectores de la sociedad y el mundo se está moviendo y más rápido de lo que pensamos, ¿eh? ¿Y qué se está configurando? Se están configurando distintos sistemas alimentarios. Nosotros los vemos así, miren. Estamos hablando de sistemas alimentarios que se llaman agricultura ganadería orgánica, agricultura ganadería agroecológica, la agricultura y ganadería regenerativa, que mucho de la agricultura de conservación la abrazan de estos, pero sin insumos de síntesis química, ¿no? Glifosato, fertilizantes, etcétera, ¿no? El tema acá de agricultura vertical es en grandes edificios con luz LED y todo eso, cultivos de hoja ancha sobre todo, en grandes ciudades, ¿no? Locales, dicen ellos, ¿no? La fermentación de precisión te permite producir carne a base de plantas, carne entre comillas, porque no es carne en el sentido estricto, pero sabe a carne y además hoy en día ya más barata. Y hay otro modelo que está hablando de la carne cultivada con células madres, ¿no? Sí, que ahorita es más cara, pero ya acaba de Estados Unidos de aprobar la comercialización, como lo hizo antes Taiwán, y pues es más cara, pero la hipótesis es de que en un periodo de tiempo corto van a surgir enormes fábricas, estas como fábricas, produciendo este tipo de alimentos, agricultura vertical, altura de precisión o carne cultivada, a precios muy accesibles, ¿sí? A precios, pero, y fíjense, y sin tierra, ¿eh? O sea, esto sin tierra. Obviamente son insumos que se producen acá en estos sistemas, ¿no? Porque pues cómo darle alimentación a las bacterias que van a estar ahí produciendo un tejido animal, ¿no? A partir de células madre. O cómo vas a hacer la fermentación de precisión y alimentar a las bacterias, ¿no? Pues con alimentos que se producen acá, pero en fábricas, ¿sí? Y van a dar lugar a alimentos muy atractivos, ¿no? Y hay esquemas intermedios como la agricultura de precisión y digital, que de repente se quiere vender como un sistema, pero para mí es un coadyuvante de estos sistemas, ¿sí? Y la agricultura protegida, en suelo directo o bien en sustrato, que es muy distinta a la agricultura vertical. Se hacen edificios completamente cerrados con luz LED y estas se hacen invernaderos que entra la luz y todavía en suelo directo, ¿no? ¿Sí? Estos son los sistemas. Y gracias a la convergencia de una serie de tecnologías como secuenciación, edición genética, las ciencias ómicas, que Óscar Fernández lo conoce muy bien, biología computacional, inteligencia artificial, todo el tema de la nube, del iCloud, el Big Data, inteligencia artificial, nanotecnología, ciencia y tecnología del microbioma, drones y robótica, todo esto va a acelerar cualquiera de todos estos sistemas. ¿Sí? Entonces, quedémonos con el hecho de que no somos los únicos que estamos hablando de cómo alimentar a la humanidad, ¿sí? Estos están haciendo un planteamiento incluso de menor huella ambiental, sin sacrificar animales, etcétera, etcétera. Entonces, hay varios sistemas alimentarios que están moviendo, ¿sí? Somos uno más la agricultura regenerativa. Y a su vez va a haber una serie de facilitadores en el camino que van a hacer, por ejemplo, pues cambiar hábitos. Nos dicen, es que si no cambiamos de hábitos, pues no hay nada que nos dé, no hay planeta que nos dé, ¿sí?
Si no reducimos, dicen también, hay toda una narrativa que dicen, miren, la bronca no es producir más, sino desperdiciar menos. 30% de los alimentos se desperdician una vez que se producen. También bajemos eso, ¿sí? Se necesitan políticas públicas con bienes públicos, servicios financieros y capital, y liderazgo, sobre todo liderazgo. O sea, aquí es donde tenemos que ver un nuevo estilo de liderazgo que vea todo esto que estamos viendo aquí. Y hay todavía quien dice que no nos hagamos ilusiones, que como humanidad no tenemos solución. Un físico que acaba de morir, que se llama Stephen Hawking, decía, humanidad, vean hacia arriba y plantéense colonizar tus planetas, porque se lo están acabando a una velocidad que no tiene retorno. ¿Sí? Y esa es otra narrativa. Y entonces hay tipos con dinero que están haciendo cohetes que van a hacer posibles los viajes interplanetarios para irse a otros planetas. Ustedes lo conocen y ahí está haciendo sus pruebas, ¿no? Y fíjense, solo cuando nosotros, si vemos toda esta perspectiva, pues vamos a poder empezar a ver bosques que se recuperen, que se regeneren, que conservemos estos bosques que son nuestros pulmones, ¿no? Y no digamos los mares, o sea, no digamos los mares, ahí está buena parte de nuestro futuro como humanidad de los mares. Nosotros como somos agrónomos o veterinarios, a veces nos vamos hacia los mares, pero los mares, su madre, son claves para el equilibrio de este ecosistema y estamos haciéndoles pues una serie de prácticas y mal manejo, igual que lo que estamos haciendo con los suelos, ¿sí? Entonces, yo los invito a ver todo este sistema, o sea, que veamos una forma distinta de ver las cosas y que yo estoy convencido de que el tema no es producir más, es producir mejor, es producir alimentos con más calidad y con menos huella. Y ya hay propuestas, ya hay sistemas, pero no son los únicos. Si ustedes leen todo lo que nos dicen los que producen carne cultivada, ¿sí? O carne a base de plantas, nos dicen exactamente lo mismo lo que nos dicen la agricultura regenerativa. Es lo mismo, el mismo discurso, ¿eh? No más que acá usando tecnología de otro nivel. Y acá, pues en base a suelo, ¿sí? Pero ya haciéndole a base de microbioma. Pues por ahí viene, yo veo por ahí, así se está configurando el futuro. Y termino citando a este gran hombre que se llama Mario Benedetti, escritor y poeta uruguayo. Si ustedes se fijan, creo que estamos en un momento en la historia de la humanidad que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Los invito a que se hagan más preguntas, más preguntas, más preguntas, y que cambiamos la forma en que vemos las cosas y van a ver que vamos a empezar a hacer grandes cambios. Pues gracias y sigamos alzando la mirada sin dejar de poner los pies en la tierra, porque mucho de la solución está abajo de la tierra, abajo del suelo. Muy agradecido.